Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 61. 28. The Ghost Living in the Past. El fantasma que vive en el pasado. ¿Qué? Subaru no tenía intención de terminar la conversación. Sí. Ese hedor, el aroma que dejó la bruja, es repugnante y despreciable. Uno, al ver a mi hermana hablar contigo, Rem estaba ansiosa y furiosa más allá de toda medida. La causa del problema que sufrió mi hermana, alguien relacionado con las brujas y que de hecho se pavoneó hasta su lado y... Basta. Juzgar a alguien malvado solo por su aura está mal. Por cierto, ¿quiénes son ustedes exactamente? ¿Conoces su situación y aún así lo acogiste, incluso lo protegiste? ¿Hay alguien bueno en el culto de la bruja? Eso es absurdo. Hermana, deberías empezar tú. Rem ignoró la pregunta de Leander, su rostro estaba serio mientras hablaba con Ram. Rem, ¿estás realmente lista? Por favor, hermana. Comprendido. Al momento siguiente, un cuerno blanco brillante apareció en la cabeza de Rem. El maná en el aire fue absorbido rápidamente y un torrente visible de poder mágico fluyó hacia el bastón en la mano de Rem. Entonces, un cuerno fantasma también apareció en la cabeza de Ram. La muchacha que antes no era nada destacable ahora le daba a Subaru una sensación muy parecida a la primera vez que vio a Reinhardt. Ah. Cuernos, cuernos. Cuernos de hermana. Maravilloso. Rem por fin se convirtió en el cuerno de mi hermana. Rem se apoyó contra un árbol y gritó salvajemente. Lágrimas de sangre brotaron de sus ojos. Su traje de sirvienta blanco puro estaba manchado de rojo por la sangre que fluía de su cuerpo. Pero en los ojos de la niña no había dolor. Solo alegría y alivio infinitos. Estallido. Ram apareció de repente frente a Leander. Sus puños chocaron, agrietando el suelo bajo sus pies. Ram retrocedió 4 pasos. Leander dio 2. ¿Solo el 50% de mi fuerza máxima? Lo siento, por el bien de mi ingenua hermanita, necesito terminar esta pelea rápido. A pesar de que Ram estaba a la defensiva en el apresurado choque, parecía segura de su victoria. Pero antes de que Subaru pudiera decir algo, se encontró en el aire. Escapar. Ese fue el grito de Leander. Antes de tocar el suelo, Subaru vio la mano de Ram entrelazada con la cintura de Leander, cortando con fuerza y salpicando sangre por todas partes. Uf, Leander. La presión golpeó el abdomen de Subaru instantáneamente, lo que le provocó vómitos durante un largo tiempo. Luego miró hacia abajo, a sus manos que tocaban el suelo, y tiró de las cuerdas que lo ataban. En ese momento, solo el vacío gobernaba la mente de Subaru porque al final de la cuerda había sangre y una mano cortada. Esto es malo, muy malo. Debo buscar refuerzos. Sí, aún puedo lograrlo. Cortó las cuerdas con un cuchillo pequeño, engañándose a sí mismo. Ignoró cualquier posible pista a su alrededor y se apresuró hacia el lugar que emitía humo negro, para escapar y evitar ver más partes. Maldita sea, había planeado reunir toda la información esta vez. Pero una vez que la amenaza se acercó de forma inesperada, todo lo que pude hacer fue aferrarme desesperadamente a la esperanza de sobrevivir mientras me desangraba. Era demasiado arrogante, mis pensamientos demasiado ingenuos, mi manera de pensar demasiado superficial. Jadeando en busca de aire, casi rodando por la pendiente, Subaru dejó que el arrepentimiento lo inundara. Las lágrimas nublaron su visión mientras se derramaban en sollozos silenciosos. Sus pasos se volvieron frenéticos. De repente, corrió hacia un espacio abierto sin árboles. La noche presionaba el cielo, entonces, un golpe del mayal aplastó la parte de la pierna derecha de Subaru debajo de la rodilla. Perdiendo el equilibrio, Subaru se estrelló violentamente contra el suelo. La herida de su mejilla se reabrió por el impacto. El hueso de su hombro crujió con fuerza. El dolor le golpeó el cerebro como una descarga eléctrica, extendiéndose por todo su cuerpo. Subaru gritó de agonía. ¡Ah! Mi pierna. La parte de su pierna derecha debajo de la rodilla estaba destrozada como papel rasgado. La sangre brotó de la herida, tiñendo el suelo de rojo. El dolor le destrozó los nervios. ¡Puaj! Subaru arañó el suelo, gritando sin voz. Su cuerpo se retorcía salvajemente. Su mano derecha vacía golpeaba la tierra y los árboles. Sus uñas se rompieron y se pelaron, el calor hirvió su conciencia. Tanto dolor, un dolor insoportable, un dolor de muerte.
El dolor era como una raspadura que le rechinaba los nervios, como si sus músculos y órganos estuvieran expuestos y cortados en rodajas. Cada segundo, la sangre fluía rápidamente, recordándole constantemente que estaba muriendo. Maná de agua, por favor, cúralo. De repente, una suave palma presionó el cuerpo luchador de Subaru desde arriba. Una vez que sus movimientos fueron controlados, Subaru, con los ojos inyectados en sangre, notó a Ren con un traje de sirvienta a su lado. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, pero su ropa estaba intacta. Movimiento rápido del ojo. Su palma brilló con una luz azul blanquecina pálida mientras vertía magia cálida en el área aplanada del pie derecho de Subaru. Se sentía casi como un cosquilleo por la magia curativa. El dolor no desapareció por completo, pero la mente de Subaru volvió a la realidad, abrumada por el shock. En ese momento, Subaru no entendía por qué Rem lo curaba. Al sostener su mirada, Rem sonrió levemente. Si mueres tan fácilmente, no obtendremos la información que necesitamos. Las palabras de Rem llenaron a Subaru de un profundo miedo. Luego de terminar el tratamiento de emergencia, Rem se puso de pie y acercó la bola de hierro mientras hacía el sonido de las cadenas. Tumbado en el suelo, Subaru vio la bola de hierro, que había cavado un agujero en la tierra. Visto de cerca, parecía tosco y rudimentario. Un dispositivo violento diseñado exclusivamente para amenazar la vida. Rem movió deliberadamente la bola de hierro a la vista, demostrando claramente su intención. Tu vida ahora está en mis manos. Esta fue una advertencia para que Subaru pudiera entender. ¿Cómo está Leander? ¿Valió la pena pagar un precio tan alto solo para convertirse en ese cuerno inexplicable? Claro. Mi hermana perdió su cuerno para protegerme, aniquilada por el culto de la bruja, transformándose de demonio a humana. Rem daría lo que fuera por restaurar el antiguo honor de su hermana. Pero, ¿por qué seguís persiguiéndonos, cultistas de la bruja? Rem estaba agitado. Sus pupilas de color azul pálido estaban llenas de ira dirigida hacia Subaru. Desde el momento en que se conocieron hasta ahora, Subaru nunca la había visto así. Esta fue realmente la primera vez que Rem mostró tanta emoción. Sus mejillas blancas como la nieve se sonrojaron de un carmesí furioso, e incluso mostró una intención asesina al mirar a Subaru. Masacaste la aldea de Ren, le cortaste el cuerno a mi hermana, pero Ren ni siquiera ha buscado vengarse de ti. ¿Por qué sigues obsesionado con nosotros? ¿Sabes lo incómodo que me sentí cuando te vi gritar nuestros nombres y los de mi hermana? ¿Sabes lo asustada que estoy? Tengo tanto miedo de que me vuelvas a quitar. Entonces dime, ¿qué exactamente planea hacernos el culto de la bruja, a nosotras, a mi hermana? Odio. En los ojos brillantes de Ren, Subaru vio un odio negro y turbio. Por primera vez, Subaru sintió que estaba cerca de comprender una parte de la verdadera naturaleza de Ren, y quedó estupefacto. No lo sé y mi familia nunca creyó en ninguna secta durante generaciones y apenas dijo esto cuando la cadena de hierro retorcida golpeó violentamente la parte superior del cuerpo de Subaru. La ropa rasgada por ramas y otros objetos durante su escape se rasgó aún más, revelando piel con heridas desgarradoras similares. Los gritos de Subaru resonaron en el bosque. Luego se repitieron las preguntas y respuestas similares. Después de varias rondas de interrogatorio, el sonido de la cadena de hierro se escuchó unas cuantas veces, seguido de un coro de gritos y lamentos. Siempre que la conciencia de Subaru estaba a punto de desaparecer, Rem usaba magia restauradora para curarlo. Entre la curación y la violencia, el espíritu de Subaru se agotó y su conciencia se rompió varias veces. Este chico está a punto de morir. Eso no debe pasar. Es la segunda persona a la que quiero matar. Por cierto, ¿viste el regalo que te di? Una voz interrumpió la interminable tortura en la oscuridad. Elsa apareció sonriendo. Comentario cero comentarios. Votar 1 queda chapter 62. 29. The Beginning of the Spire 1. El comienzo de la desesperación. En el instante en que ya no podía percibir la muerte, y en el momento en que recuperó la conciencia, la voz interrogativa de una niña continuó resonando en sus oídos. La luz parpadeante en su visión alternaba entre rojo y blanco, y Subaru sintió que el mundo entero se retorcía y deformaba. Sus extremidades estaban entumecidas y el tormento de sentir sus entrañas retorcidas hizo que su garganta se desgarrara mientras gritaba fuertemente. Retorció su cuerpo, cada parte móvil liberando una pasión inexplicable. Incluso el dolor de su pie aplastado, las cicatrices dejadas por las cadenas que cortaban y quemaban su cuerpo, la agonía de sus entrañas siendo arrancadas, todo había desaparecido sin dejar rastro. Subaru ya no podía distinguir qué era qué.
Parecía que oía algo, la voz de alguien. La sangre fluye, la vida se está agotando, estoy a punto de morir. Se escuchó un rugido bestial y la voz desesperada de alguien que confiaba en él. No quiero morir. La tristeza, el dolor, la incomodidad, la pena, el miedo, todo es tan odioso. No podía entender, no captaba el significado y no quería saber lo que se decía. Quiero huir de todo. De todo lo que veo, toco y siento. Quiero escapar de todo. Escucharlo fue inútil. Incluso si escuchara, solo causaría más daño. Incluso si lo oyera, nada cambiaría. Aunque su cerebro se resistió a todo, el mundo gradualmente tomó color, sonido y la sensación de la sangre fluyendo por sus manos y pies, el caos de todo su cuerpo luchando, fue transmitido correctamente a su mente. Su brazo, que se movía con fuerza, golpeó algo duro. Sus uñas se rompieron y el dorso de su mano quedó arañado y sangrando. El dolor agudo se dirigió directo a su frente, y su energía al gritar se calmó ligeramente. Entonces notó que alguien le cubría el brazo dolorido, casi como si lo estuviera cubriendo. Su pie sintió un toque similar. Algo que cubría sus piernas desde arriba, inmovilizando su pie. Su visión se recuperó lentamente y sobre él estaba el techo blanco que había visto muchas veces antes. Se dio cuenta de que estaba acostado en una cama blanda. Su exhalación se sintió como un colapso, y su cuerpo rígido se relajó gradualmente, pero luego, invitado, ¿estás bien? Era la voz de Winston, el último traidor descubierto. Miau, realmente asustaste tanto a Ferris que saltó, miau. Esa era la luz blanca de la magia del agua curando sus heridas. Subaru gritó de nuevo, olvidándose incluso de gritar antes. En un pasillo vacío, un niño corría rápidamente, con los ojos llenos de miedo. Incluso cuando cayó al suelo, no dejó de avanzar. Estaba tan asustado, como si un asesino lo estuviera persiguiendo. Cuando una persona está llena de miedo y pánico abrumadores, instintivamente corre al lugar que cree más seguro, como un niño que corre a los brazos de sus padres después de resultar herido. Para Subaru ahora, la peligrosa mansión Astrea era el lugar más seguro y confiable que quedaba. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Subaru empujó la puerta familiar donde se habían conocido por primera vez. La muchacha pelirroja se sorprendió pero rápidamente fue abrazada. Ella permaneció en silencio por un momento, luego soltó su mano de la empuñadura de la espada y con su mano izquierda detuvo a los sirvientes que se acercaban. Sintió que el niño temblaba violentamente y lo abrazó suavemente, acariciándole la espalda como una madre. Está bien ahora, está bien, no tengas miedo, estoy aquí. Su voz era increíblemente suave, segura y resuelta. El corazón en pánico de Subaru se calmó gradualmente ante sus palabras. Allí, pensó, estaría a salvo y no le harían daño. Estaba en los brazos de Reinhild. Notó la sensación en sus manos, el tacto en su espalda y la suavidad en su pecho. Su razón caótica comenzó a regresar, y entonces vio los ojos enojados fuera de la ventana. Los ojos del anciano que había atacado la mansión junto al gigante de 8 brazos. Hacer clic. Algo pareció romperse en su mente. Instintivamente, quiso alejar a la chica, pero su fuerza era demasiado débil en comparación con ella, así que no pudo. Gracias a que ella lo sujetó, él no cayó debido al retroceso, pero esta restricción aceleró la ruptura de su cuerda mental. ¿Estás bien, Subaru? La niña preguntó con preocupación, notando su forcejeo y soltándolo. Ese tipo, traerá gente para masacrar la mansión. Subaru señaló la figura fuera de la ventana y compartió la información que había obtenido con tanto esfuerzo. Muchos de los que sintieron la intención de la espada de Reinil corrieron y miraron a Subaru con sorpresa. Si fuera el Subaru normal, se habría dado cuenta de que algo andaba mal, pero claramente ahora no era él mismo. Subaru, ve a descansar primero. Espera, ¿por qué no me crees? Tenemos que arrestarlo ya para evitar una tragedia. Va a masacrar a todos en la mansión con un forzudo azul de 8 brazos. Elsa y los demás también vendrán. Si no actuamos ahora, todos en la mansión morirán. La atmósfera se endureció. La expresión de Reinhild era desagradable, pero sus virtudes caballerescas le impidieron guardarle rencor a su benefactor. Naturalmente, sus sirvientes no hablarían antes que ella. Pero había una persona diferente. ¿De qué tonterías estás hablando, miau? Incluso los delirios paranoicos tienen límites. Lord Willem nunca atacaría aquí. Este tipo de charla solo sirve para soñar. Ferris, colega de Willem y amigo de Reinhild, que acababa de llegar, tomó la palabra. Espera, estás conspirando con ellos.
Lo sé. Le diste el veneno a Winston, ¿verdad? El veneno más fuerte de un sanador, con razón no se detecta. Miau, ¿por qué envenenaría la mansión? ¿Tengo alguna razón para hacerlo? Para tu Lady Crush, aunque solo hay 5 candidatos para convertirse en rey, solo el de voz noble y la increíblemente rica Anastasia tienen el potencial. Seguramente no querría que apareciera de repente un rival fuerte, así que te envió aquí. Tú estás enojado porque tengo razón. Primero, debilita a la gente de la mansión con el veneno de Winston, luego atrae a Reinildi, y, por último, envía a Wilhelm. No te atrevas a insultar a Lady Crush. La grandeza de ese señor supera la comprensión de alguien tan despreciable como tú. Ferris, tocado en un punto sensible, no esperó a que Subaru terminara antes de agarrarle el cuello. La luz azul se reunió en su mano. En el momento crítico, la niña agarró la mano de Ferris. Ya basta. Al fin y al cabo, es mi invitado. Una aura poderosa surgió del pequeño cuerpo y el maná en el aire abandonó instantáneamente a Ferris. Estallido. ¿Qué estás haciendo, Reinhild? Saltando por la ventana estaba el anciano llamado Wilhelm. Sostenía una espada con ambas manos y miraba a Reinhild con una presión abrumadora. En el momento siguiente, los guardias de Reinhild, que habían llegado poco después de Leander, desenvainaron sus espadas. 1 comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 63. 30. The Moment of Confession. El momento de la confesión. En un instante, la chica liberó la mano de Ferris del cuello de Subaru y luego empujó a Ferris hacia los brazos de Wilhelm. Guardad también vuestras espadas. Al escuchar la voz cargada de ira de Reinhild, los guardaespaldas se miraron entre sí y finalmente envainaron sus espadas. No entiendes lo genial que es Crush. Ella no podría de ninguna manera, ¿cómo podría ser imposible? Esto es una elección real, no un juego de niños. El supuesto rey, aunque los sirvientes reprimieron su ira interior por respeto a Reinhild, las dos partes involucradas, separadas por la fuerza de Reinhild, obviamente no tenían intención de poner fin a la farsa. Ferris habló de lo glorioso que fue Crush, rescatándolo de la mazmorra, ahuyentando al gran conejo a los 17 años, convirtiéndose en duque a los 17 años, pero Subaru creía firmemente en su conclusión, en parte porque vivir en la era de Internet le daba una comprensión más clara que nadie de lo que realmente es un rey, y en parte porque esta conclusión se basaba en información que había obtenido a costa de 3 vidas. ¿Y qué hay del abuelo Will? Es el verdadero abuelo de Reinhild, después de todo. Ferris comprendió cuán obstinadas eran las opiniones de Subaru sobre el rey, por lo que señaló enojada a Wilhelm y dijo, sabiendo cómo unas pocas palabras de Subaru podían hacer que estos incómodos miembros de la familia tomaran muchos desvíos. Ferris, que se llevaba bien con ambos, volvió a sentir en su interior la intención asesina. Si no fuera por Reinhild que se interponía entre ellos, Ferris ya habría tenido éxito. Entonces, ¿es el demonio de la espada? ¿Acaso no sigue resentido con Reinhild por lo del anterior santo de la espada? Y a juzgar por su expresión, no lo ha dejado ir ni siquiera ahora. Para decirlo claramente, abandonó a Reinhild, de 5 años, la furiosa Ferris fue detenida nuevamente por Reinhild, pero la rabia en sus ojos, casi igualando la intensidad de Rem, también asustó a Subaru. Salvarte fue definitivamente uno de los mayores arrepentimientos de mi vida. Será mejor que no te atrape, aunque sea una tontería, tus palabras lastimarán a quienes te salvaron, y también son un insulto para Lady Crush. ¿Disparates? Subaru emitió un tono de voz desconcertado y Ferris, al darse cuenta de que no podía superar a Reinhild, dejó de luchar. Ella miró fríamente a Subaru y dijo: mirar alrededor. Subaru miró a su alrededor. La gente reunida por la abrumadora presencia de Reinhild todavía rodeaba la habitación, todos mirando a Subaru. Frialdad, ira, desdén, intención asesina, asco, odio, eran personas familiares, pero sus ojos no estaban llenos de la bondad familiar. Estaban llenos de malicia. ¿Por qué? ¿Por qué no me crees? ¿Usaste control mental con ellos? Ni siquiera yo pude controlar a tanta gente. Es simplemente porque tus palabras carecen de credibilidad. Es solo una ilusión. ¿Cómo te atreves a decir eso? Subaru rugió. ¿Por qué no se confió en la información por la que había intercambiado 3 vidas? ¿Por qué lo trataron como a un loco que difundía tonterías? Porque la gente cree lo que digo sobre el personaje de Crush. Porque Winston la ha servido desde que Reinhild tenía 8 años, fue su primer vasallo y es más confiable que tú. Porque el abuelo Will nunca le ha puesto una mano encima a Reinhild, ni siquiera en su momento de mayor enojo, por lo que no podría haberla atacado realmente.
Y porque el gigante de 8 brazos que mencionaste, el dios de la guerra del imperio, Kurugan, ha estado muerto durante más de 10 años. Ferris se burló de las palabras de Subaru como ridículas, y los que estaban a su alrededor asintieron instintivamente, mostrando su acuerdo con el punto de vista de Ferris. En ese momento, Subaru sintió como si le hubiera caído un rayo. Miró a Eileen, su mejor amiga de líneas temporales anteriores, pero en sus ojos había disgusto. Ella evitó deliberadamente su mirada. Subaru entendió. Nadie estaba de su lado. Finalmente, la mirada de Subaru cayó sobre Reinhild. La niña cerró los ojos y asintió. En ese instante, Subaru comprendió que todo lo que decía Ferris era verdad. Pero no podía aceptarlo. No podía aceptar que la información que había pasado 3 vidas intentando obtener fuera una tontería. No podía aceptar que aquellos a quienes quería proteger y a quienes consideraba su determinación dudaran, sospecharan y odiaran de él. No podía aceptar que no había logrado nada. Aún así, ¿no admitirás tu error? ¿Qué sabes siquiera? 6 veces en este mundo, Subaru había revivido y sufrido desgracias mientras estaba vivo. Cada muerte fue dura y cada vez trajo consigo la misma inexplicable sensación de pérdida. Nunca podría acostumbrarse al dolor y la agonía que causaba el reinicio del tiempo. Nadie podía entender la soledad y la desesperación que dejaba atrás. Sin embargo, apretó los dientes y luchó por vivir con valentía. Decidió no ceder ante ninguna dificultad y nunca admitir la derrota en su corazón. No entiendo nada. No entiendo por qué eres tan arrogante al pensar que los demás deberían creer todo lo que dices sin cuestionarlo. ¿Quién te crees que eres, Miau? A menos que reveles tu fuente, nadie te creerá, Miau. De repente, un pensamiento cruzó la mente de Subaru. ¿Y si ahora confesara que tenía el poder de regresar tras la muerte? Normalmente, la gente lo tomaría a broma, pero como ya lo consideraban un loco, la situación no podía empeorar. Entonces Subaru se enderezó nuevamente y miró a Reinhild. Sus pupilas azul cielo reflejaban las de él. Fue como si la espesa niebla se hubiera disipado. La confusión y la ansiedad en el corazón de Subaru desaparecieron sin dejar rastro. Incluso si todos los demás no le creyeran, la chica frente a él seguramente no lo trataría con frialdad. Definitivamente lo ayudaría. Esta esperanza irrazonable era todo lo que sostenía a Subaru ahora. Pensó en cómo empezar su primera frase. Sobre regreso de la muerte, ¿por dónde debería empezar? ¿Debería explicar que no era de este mundo? Reinhild, tengo algo que quiero que escuches. Finalmente, su primera frase fue una petición poco segura, pero Reinhild cumplió con las expectativas de Subaru. Ella enderezó su postura y su rostro preocupado se volvió serio al instante. Su aura cambió y aquellos que habían estado criticando a Subaru se detuvieron. Incluso Ferris dejó de burlarse por primera vez. Muchas gracias por creer en mí y por estar dispuesto a ayudarme. Entonces, empezaré contándole sobre el regreso de la muerte. Y si es posible, por favor, ayúdenme una vez más. Al darse cuenta de lo lamentable que era, Subaru comenzó a hablar. Para cambiar esta situación caótica, para superar el destino, Subaru necesitaba la confianza y el poder de Reinhild. Sí, así es. En realidad, puedo morir y. En el momento en que empezó a confesar, eso llegó. Comentario cero comentarios. Votar 1 queda chapter 64. 31. De tu broke apart. Los dos que se separaron. Un sentimiento extraño, eso inmediatamente atrapó la conciencia de Subaru. Subaru sintió que algo no andaba bien, y entonces rápidamente se dio cuenta de la razón por la que pensaba de esa manera. Los sonidos desaparecieron de este mundo. Su propio latido, la respiración de todos, todo esto desapareció del mundo. Después de que los sonidos desaparecieron, todos los movimientos de la existencia también desaparecieron. El tiempo se alargó, los momentos se hicieron eternos, el mundo un segundo después desapareció en un tiempo lejano e inalcanzable. Ante sus ojos, Reinhild mantenía una expresión seria sin moverse. La postura digna de Reinhild permaneció, pero nunca habría un siguiente movimiento. Subaru también era incapaz de moverse, sin importar nada, incapaz de moverse en absoluto, ya sea la boca, los ojos o cualquier otra parte, todo se detendría para siempre. Los sonidos desaparecieron, el tiempo se detuvo y el deseo de Subaru se alejó, más allá de su alcance. En este fenómeno más allá de la comprensión, por alguna razón solo la conciencia de Subaru continuó gritando en el mundo inmóvil. Entonces, de repente, apareció eso. Una niebla negra, en una visión en la que ni siquiera podía parpadear, eso de repente flotó.
Para Subaru, era una mano negra hecha de niebla, con 5 dedos, cuya longitud solo llegaba hasta el codo, pero eso era ciertamente una mano. Los dedos negros temblaron. Eso, claramente con forma de codo, se movió lentamente por el aire, luego los dedos negros perforaron el pecho de Subaru, como si el cuerpo físico de Subaru ni siquiera existiera. La sensación de los dedos tocando los órganos internos, acariciando las costillas. Solo esta sensación se transmitió directamente a Subaru. La incomodidad y la agitación se apoderaron de Subaru. El movimiento de la niebla no se detuvo. Era casi como si su destino estuviera más profundamente dentro del pecho de Subaru. Oye, espera. Esto no es, ninguna voz podía salir, el cuerpo ni siquiera podía resistir, la conciencia de Subaru gritaba miserablemente de miedo. Antes de que pudiera terminar las palabras en su corazón, el impacto sacudió fundamentalmente la existencia de Subaru. ¿Por qué causa dolor una lesión en los órganos internos? ¿Alguien puede explicarlo? La respuesta fue simple. No hace falta pensar en eso. En ese instante, Subaru fue golpeado por el dolor como si su corazón estuviera siendo aplastado sin piedad. Solo dolor, un dolor tan intenso que casi redujo su alma a polvo. No se podía emitir ningún sonido, ni siquiera se permitía el temblor de su cuerpo por el dolor. El dolor destrozó la existencia de Subaru, la conciencia se convirtió en una masa retorcida, los pensamientos se cortaron hasta el punto en que ya no pudo recordar su forma original. Ah. Reinil cruzó la distancia y sostuvo a Subaru, que estaba casi colapsando. Sus ojos estaban llenos de confusión y preocupación. Subaru exhaló como fuera de control, confirmó que sus dedos podían obedecer su voluntad, luego temblorosamente tocó su pecho para comprobar desde afuera que su corazón latía tranquilamente. Su cuerpo podía moverse, su voz podía salir y el corazón no le dolía. Pero el horror quedó claramente grabado profundamente en el corazón de Subaru. Solo quedaba la esperanza de sobrevivir. La realidad que trajo eso dejó a Subaru desesperado. Para desafiar eso una vez más, solo pensando esto, vio ilusiones de niebla negra balanceándose. La mano tocó su pecho inconscientemente. Subaru sintió claramente una realidad que lo obligaba a aceptarla. Sin importar a dónde fuera, solo podía luchar. ¿Qué pasa? ¿Llevas un rato actuando raro? Si algo va mal, incapaz de soportar la sensación de hinchazón, Subaru se cubrió la cara con ambas manos y luego le hizo una petición al desconcertado Reinhild. Quiero pedirte un favor. Subaru interrumpió la voz preocupada de Reinhild. En su estado mental actual, viendo que Reinhild posiblemente había perdido alguna palabra, no podía confiar en sí mismo. No puedo ser honesto. Subaru entendió esto. Las palabras que originalmente quería transmitir, pedirle que lo escuchara, que sintiera ese dolor, fueron abandonadas tras sentirlo él mismo. Subaru solo pudo pronunciar una frase. No te preocupes por mí. Déjame en paz. ¿Cómo puedo dejarte así? Ese fue un tono serio. Subaru notó los ojos de la chica llenos de preocupación y sinceridad. La chica realmente se preocupaba por él. Si hubiera sido antes, habría estado extasiado. Dime lo que querías decir ahora. Déjame ser tu fuerza. Ese fue un tono confiado. Hace 21 días, después de que él le pidió ayuda, ella le respondió en este tono. Para Subaru, ese era el tono para superar una situación desesperada. Si hubiera sido él hace unos segundos, habría creído que podría superar la dificultad una vez más con su ayuda. Y... Deja de hablar. Subaru apartó la mano de Reinil que se extendía hacia él y gritó. La niña era como el sol. Su luz de esperanza seguía brillando en su corazón desesperado. Subaru notó su propia vacilación, que en realidad quería ponerse de pie por unas palabras de la chica, que su espíritu en realidad quería seguir desafiando ese infierno de desesperación. Subaru respiraba con dificultad, pero con ojos feroces detuvo la mano de la chica para que no se acercara. Punto. El tono y los movimientos de la niña mostraban un rastro de pánico. Obviamente, no entendía qué había hecho mal. Bueno, como el elegido, ¿qué entiendes realmente de mí? La muchacha, amada por el mundo, que podía resolver dificultades que ni siquiera la capital real podía con una sola espada, y que evitaba activamente los desastres de la mansión, cocinando, pintando, peleando y todo perfecto. ¿Cómo podría una persona así entender sus luchas? Oye. Ahora que lo pienso, ¿por qué sigo aquí? Para recompensar la bondad de Reinhild. Pero ya sabía que el desastre no podía hacerle daño, ¿cierto? Estoy aquí para proteger a los amigos de la mansión. ¿Amigos? Subaru miró a la multitud reunida, miró sus ojos. ¿Por qué todos se han unido para abandonarme y... ¿Qué hice y?
¿Qué me pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me odian tanto y...? El susurro bajo de Subaru gradualmente se convirtió en una risa loca. Te arrepentirás de esto. Quítate de mi camino. Subaru dijo a los guardias que bloqueaban su camino. Ignorando las maldiciones de Ferris detrás de él, probablemente por instrucciones, la multitud se abrió camino. Pero la gente de ambos lados todavía miraba a Subaru con desprecio. Esto es bueno. Ya no necesito levantarme, ya no necesito quedarme aquí. Ahora puedo irme de este infierno con Rosua Al. Subaru miró a la gente detrás, pero su mano cubrió su corazón. Subaru sintió tanto dolor, tanta incomodidad. Rechazando de esta manera la ayuda de Reinil, Subaru comenzó su cuarta vuelta. A pesar de que Subaru le causó tantos problemas a Reinil, Reinilda aún le prestó una habitación de invitados. Apenas recordaba lo que ella dijo. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras y yo siempre estaré aquí esperando tu decisión. Lo único que recordaba era el rostro cansado de Reinil y sus palabras que le convenían. Pero para Subaru, eso ya no importaba. Porque Subaru había perdido el sentido de luchar. Iría a Emilia mañana. Comentarios 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 65. 32. I won't abandon you. No te abandonaré. Sin darnos cuenta, el tiempo llegó a la noche. Aunque Subaru yacía en la cama sin moverse, su respiración por la boca se volvió irregular con la llegada de la noche. Subaru tenía miedo de dormir. Continuó golpeándose el dorso de la mano con la pluma que tenía en la mano. Cada vez que sus párpados empezaban a cerrarse, se esforzaba por despertar mediante el dolor. Si se quedaba dormido, ¿quién sabía qué podría pasar? Ya he muerto 3 veces. En el ciclo de la capital, solo morí 3 veces, porque el día que rompa el ciclo infinito en el cuarto bucle, la cuarta muerte será un reino desconocido para mí. Aún así, no quiero morir. Así que Subaru se obligó a sentirse agradecido para evitar que su vida terminara misteriosamente. Dudó de todo, se resistió a todo, se aferró desesperadamente solo para sobrevivir. Olvidando el paso del tiempo, olvidando el hambre y la sed, Subaru se centró únicamente en su existencia. Tras confirmar su existencia a través del dolor de sus heridas, los intervalos entre apuñalamientos en su mano se fueron acortando. Dolor, alegría, dolor, alegría, dolor, dolor, dolor. ¿Por qué te haces daño así? De repente, al oír esa voz, Subaru levantó la cara como si hubiera rebotado. Sus ojos brillaban como los de una bestia salvaje. Frente a su mirada había una niña apoyada en la puerta. Poco a poco, la expresión tensa de Subaru se relajó. Aunque no tenía precedentes que Reinhild lo visitara personalmente durante el ciclo, la guardia de Subaru no se levantó. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz profunda y ronca era inesperadamente la suya. Al darse cuenta de esto, Subaru se sorprendió genuinamente. ¿Se había filtrado la ira hacia este mundo en su voz? Su tono parecía tener un dejo de hostilidad. Olí sangre. Déjame vendarte. Es un vendaje médico común y corriente. Reinhild dijo, tomando un botiquín médico de un armario cercano. ¿Por qué? Aunque te dije cosas tan duras, aunque te causé tantos problemas, ¿por qué no me abandonas? Debiste estar muy inquieta entonces, ¿verdad? Todos tenemos momentos así. No se puede evitar. Pero la próxima vez que veas a Fel, discúlpate con ella, ¿de acuerdo? Estaré contigo. Reinhild movió una silla y se sentó a la derecha de Subaru, sonriendo, luego lentamente tomó el bolígrafo de la mano de Subaru. Ella frunció el ceño al ver las heridas en la mano de Subaru, luego limpió cuidadosamente las heridas con medicina y las envolvió con vendas. Listo. Por cierto, ¿por qué no comes? ¿No te gusta? Tu cuerpo no aguanta. Dime qué quieres comer. Te lo preparo mañana. Subaru miró la cena a su lado. Tenía un hambre terrible, pero la sensación aún estaba lejos de superar su resistencia racional. Le tenía miedo a la comida. Porque, tal vez esté envenenado. ¿Qué acabo de decir? Al darse cuenta de que había vuelto a lastimar a la chica, Subaru bajó la cabeza con sentimiento de culpa. ¿Es eso así? La niña retiró el plato de la vista de Subaru y masticó ligeramente. Sin veneno. Toma, ah. Sorprendido, Subaru observó cómo la niña le llevaba una cuchara a la boca. Su presencia abrumadoramente fuerte hizo que Subaru obedeciera instintivamente, abriendo la boca. La comida le fue suministrada instantáneamente. Instintivamente, Subaru masticó unas cuantas veces y luego tragó. La niña sonrió felizmente.
Con el cuchillo de mesa en la mano, cortó el filete en docenas de trozos, pinchó algunos con un tenedor y se los comió, luego tomó un trozo con una cuchara y se lo llevó a la boca de Subaru nuevamente. Los humanos son extraños. Justo ahora, Subaru se sintió culpable por besar indirectamente a la chica a través de su amabilidad, pero ahora, al observar sus acciones, se sintió solo. Sin embargo, la noble etiqueta de la muchacha significaba que nunca haría algo tan grosero como compartir los utensilios que había usado con su benefactor. Aunque Subaru quería comer solo, su mano herida la hizo insistir en alimentarlo. Así, el plato finalmente se vació. Bueno, entonces me despediré ahora. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Reinildo se sorprendió un poco al ver a Subaru agarrando su mano temblorosa mientras se preparaba para irse con el plato. Guardó silencio un momento. Entonces leeré aquí, espero que no te importe. MMM. Finalmente, el sabio, el santo de la espada y el dragón divino trabajaron juntos para sellar a la bruja. La niña recitó el cuento de hadas que Subaru conocía, la bruja celosa, pero ahora Subaru estaba inusualmente preocupado por ello. Porque Rem había dicho que llevaba el hedor de una bruja. Reinil, ¿de verdad tengo el olor de la bruja? Sí, efectivamente existe un malestar causado por las brujas. La bruja celosa Satella, que consumió a 6 brujas alguna vez marcadas por los pecados, devorando la mitad del mundo, fue la calamidad más terrible. Algunos dicen que ella quería amor. Algunos dicen que ella no entendía el lenguaje humano. Algunos dicen que ella envidiaba todas las cosas del mundo. Algunos dicen que nadie sobrevive viendo su rostro. Algunos dicen que su cuerpo nunca se pudre, ni envejece, ni muere. Algunos dicen que ni siquiera ser sellada por dragones, héroes y sabios pudo destruirla. ¿Por qué tengo ese olor? ¿Por qué tengo que sufrir por ello? No lo sé. Pero creo que eres una buena persona, así que no dejaré que nadie te haga daño por eso. Te protegeré, así que prométeme que no te harás daño nunca más. La niña tomó la mano de Subaru y habló con seriedad. Ah, no. Justo cuando el corazón de Subaru de repente se sintió a gusto, su conciencia fue devastada por el sueño. El demonio del sueño, que había sido mantenido a raya por el dolor, aprovechó esta oportunidad perfecta para invadir. La energía de Subaru se agotó instantáneamente. Pero en ese momento, Subaru notó la sonrisa de Reinildi y vio el segundo libro que había recogido. Duerme tranquilo, yo estaré aquí. Su conciencia se relajó por completo. Subaru dejó de resistirse y se hundió en el mar de la somnolencia. La conciencia de Subaru flotaba como una nube, sintiéndose como si estuviera atrapado entre el sueño y la realidad. Se decía que los sueños eran subproductos de la organización de la información por parte del cerebro. Subaru había oído esto en alguna parte antes. Ahora esto se confirmó. Aunque dormía, vio escenas que perturbaron su sueño y su cerebro trató de ordenar recuerdos vívidos. En otras palabras, el recuerdo profundo e intenso de la muerte rodeó repetidamente a Subaru. Gimiendo, luchando, empapado en sudor, con lágrimas fluyendo de las comisuras de sus ojos, frustrado y dolorido. Subaru sentía que su debilidad emergía constantemente, su alma se disminuía, se desgastaba hasta que su espíritu quedaba completamente exhausto. Había llegado al punto en que realmente pensaba de esa manera. De repente, la rigidez del cuerpo de Subaru desapareció. Fue como si el frío y el miedo que lo hacían temblar se hubieran disipado. Una de las razones fue su mano. Alguien sostenía la mano de Subaru. Acostado en la cama, inconsciente, Subaru fue devuelto a la realidad por el tacto. La sensación cálida, la sensación de suavidad, todo le decía que alguien lo estaba cuidando. Como si hubiera sido rescatado, una brisa cálida sopló en su corazón devastado. El consuelo llegaba en momentos sofocantes, la respiración olvidaba las dificultades y volvía a la calma. Alguien, algo, lo protegía. ¿Fue esto realidad? ¿O también fue un sueño? Sintiendo un leve calor residual en su mano derecha, Subaru instintivamente extendió su mano izquierda y agarró esa cosa cálida con ambas manos. Alguien dijo algo, pero el espíritu de Subaru ya se había hundido en el océano Pacífico, incapaz de despertar. Comentarios, cero comentarios. Votar 1 queda chapter 66. 33. Subaru's Choice. La elección de Subaru. La luz del sol de la mañana brilló en el rostro de Subaru. En el momento en que se despertó, abrió los ojos nerviosamente y entonces notó que sus manos agarraban con fuerza la mano de otra persona. La mirada de Subaru siguió el brazo hasta su dueño. Era Reinil, sentado erguido y dormido.
Subaru se sentó lentamente y luego notó que el libro titulado La epopeya de Osin estaba boca abajo en el regazo de Reinhild. Él entendió que la niña se había quedado despierta hasta tarde leyendo la noche anterior. Subaru se volvió aún más cauteloso. Observó que la lámpara mágica a su lado emitía solo una luz tenue debido a su poder mágico casi agotado. Entonces Subaru miró el reloj mágico de la habitación. Eran un poco más de las 8 am. Buenos días, Subaru. Aunque Subaru se movió muy ligeramente para no perturbar el descanso de Reinil, en el momento en que soltó su mano, la niña despertó. Ella miró a su alrededor aturdida y entonces notó que algo no andaba bien. Reinhild dejó de estirarse, se sentó derecho nuevamente y asintió en señal de saludo a Subaru. Disculpa, ¿te molesté? No, ya me he recuperado. ¿Qué te apetece desayunar? Todo está bien. Aunque tenía poco apetito, pensando en los acontecimientos de la noche anterior, Subaru no rechazó la amabilidad de la chica. Entonces espérame un momento, no te preocupes, volveré pronto y nadie aquí podrá hacerte daño. Subaru quedó momentáneamente aturdido al escuchar las palabras de Reinhild. Entonces se dio cuenta de que, por reflejo, había agarrado la manga de Reinhild, que estaba de pie. Él lo soltó apresuradamente. Volveré pronto. El sonido de los pasos de Reinhild desapareció cuando la puerta se cerró. Aunque Subaru sabía que se debía a una barrera mágica, el pánico lo invadió momentáneamente. El tiempo pasó poco a poco. Subaru se paró varias veces, queriendo abrir la puerta para buscar a la chica, pero nunca reunió el coraje para hacerlo. Solo cuando alguien llamó a la puerta, Subaru se dio cuenta de que estaba empapado en sudor frío. Al mirar la hora vio que solo habían pasado unos minutos. Con el permiso de Subaru, Reinhild empujó un carrito de comida. En él había pan, leche y otras comidas occidentales, además de gachas, bollos e incluso la típica sopa de miso japonesa. Subaru, esta es la corona de plata ortodoxa, así que a partir de ahora, asegúrate de comer bien, ¿de acuerdo? Subaru miró el anillo que Reinhild había colocado en su mano. Era un anillo para detectar veneno. Al mirar la amable sonrisa de la muchacha y la comida humeante frente a él, una oleada de emociones llenó su corazón. Gratitud, culpa, autorreproche. Soy Rosua Alele Matters. Aunque me alegra verte con vida, parece que tu condición no es buena, Natsuki Subaru. Vestido con su habitual traje de bufón, poco después del desayuno, el conde Rosual llegó a visitar la residencia de Subaru como de costumbre. Pero esta vez, debido al estado mental de Subaru, fue llevado directamente a la habitación donde se alojaba Subaru. Subaru lo observó con cautela. Ya sea que fuera su imaginación o no, Subaru sintió como si Rosual lo estuviera evaluando con una mirada medidora. Subaru no estaba seguro si esto era solo este bucle o si sucedía cada vez, pero no se había dado cuenta antes. Por alguna razón, Subaru recordó de repente la advertencia de Reinhild en el segundo bucle de tener cuidado con Rosual. El señor Rosual es, la chica obviamente notó la mirada confusa de Subaru dirigida a ella, pero al carecer de recuerdos de bucles anteriores, entendió mal la intención de Subaru. Empezó a explicar la influencia y el poder de Rosual. Subaru se arrepintió de repente de no haber preguntado con claridad durante la segunda vuelta. Así que Lord Rosual es uno de los más fuertes del reino. Durante el momento de arrepentimiento de Subaru, Reinhild terminó su presentación detallada de Rosual, mucho más detallada que antes, incluyendo que apoya a Emilia, quien es relativamente débil políticamente, su fuerza personal, incluso su preferencia por los semihumanos, etc. Este cambio hizo que Subaru se diera cuenta de que Reinhild ya sabía sobre su plan. El asunto es como lo oíste de Reinhild. Para recompensarte por tu amabilidad con Lady Emilia, deseo ofrecerte una compensación. Rosual pronunció las palabras que Subaru esperaba desesperadamente escuchar ayer. Ahora todo lo que tenía que hacer era decir que quería abandonar Astrea. Entonces podría escapar de ese infierno. Sí, todo lo que hizo falta fue hablar, solo una palabra, pero Subaru dudó. Ya había hecho todo lo posible. Había dado 3 vidas. Ya les había contado a los habitantes de la mansión la información que obtuvo con esas 3 vidas. No les debía nada más. Reinhild también había aceptado tácitamente su petición. Subaru abrió la boca, pero solo pronunció una palabra después de un largo rato. Sin importar las razones, Subaru sabía que solo estaba evadiendo la realidad. No pudo evitar culpar a Reinhild en su corazón. Si ella se hubiera dado por vencida con él ayer, entonces podría haberse ido sin dudarlo. ¿Debería pedirle a Rosual que lo saque de la mansión Astrea para evitar los próximos conflictos, o debería aceptar la protección de Reinhild como una forma de pago?
Subaru dudó, luchó y sufrió. De repente, un suave toque salió de su mano. Subaru levantó bruscamente la cabeza y vio la expresión preocupada en el rostro de la chica. ¿Estás bien? ¿Quieres descansar un poco? Subaru bajó la cabeza, evitando su mirada, y luego la miró fijamente, sin comprender, mientras ella le sostenía la mano. Notó la corona de plata ortodoxa en su mano y recordó los momentos de ayer. Ella le había respondido innumerables veces. No podía confiar en Reinilda aunque fuera una vez. Estoy bien ahora. Señor Rosual, la recompensa que quiero es la información sobre esos semihumanos con cuernos. Subaru tomó su decisión. Al final, decidió prestar atención a la advertencia que le dio Reinilde en el segundo bucle. Decidió confiar en Reinilde, que estaba delante de él, para que lo protegiera. Fuera una ilusión o no, Subaru sintió que el aura de Rosual emitía una sensación de alegría. Ah, ¿y la tribu Oni? Son una de las facciones semihumanas más poderosas, pero fueron exterminadas por el culto de la bruja hace más de 10 años. Al escuchar la respuesta de Rosual, Subaru finalmente entendió su enojo del bucle anterior. ¿Hay sobrevivientes? ¿Los de pelo azul y rosa, los que solo tienen un cuerno? ¿Solo el Oni de un cuerno? Sí. Normalmente, eso es imposible. Porque en la tribu Oni, un solo cuerno significa un individuo defectuoso, y los que nacen defectuosos son asesinados por los ancianos de la tribu. Pero investigaré por ti. Después de que Rosual prometió esto, abandonó la habitación. Subaru miró a Reinhild. Comentario cero comentarios. Votar 1 queda chapter 67. R10. Debo Riegel. R10. La chica preocupada. Reinhild, que observaba en secreto a Wilhelm, de repente notó el sonido de pasos apresurados detrás de ella. Al principio, la niña no prestó mucha atención, pero pronto se dio cuenta de que los pasos se acercaban. Un poco molesta, se dio la vuelta y vio a un niño corriendo hacia ella. Instintivamente, el cuerpo de la niña agarró su espada, pero afortunadamente, la espada del dragón no pudo ser desenvainada. Reinhild también reaccionó a tiempo y detuvo su mano izquierda antes de que alcanzara a Subaru. Justo cuando Reinhild finalmente evitó que Subaru resultara gravemente herido, se dio cuenta de que el niño la había abrazado. Incluso la famosa santa de la espada Reinhild quedó atónita ante esta repentina situación. De hecho, todos en el salón estaban atónitos. El sonido de los platos cayendo, los gemidos de los sirvientes cayendo, los casos de quemaduras. Normalmente, Reinhild se habría preocupado por los sirvientes heridos, pero ahora estaba envuelta en una emoción inexplicable y no podía reaccionar. Osuba, solo después de oír sollozos junto a ella y notar que el chico que la abrazaba estaba temblando, Reinhild recobró el sentido. Ella detuvo a los sirvientes que se estaban agitando porque ella estaba siendo sostenida y consoló a Subaru de la misma manera que una madre consuela a un niño que llora. Poco a poco, el cuerpo del niño dejó de temblar. Reinhild entonces miró con expresión perpleja a las dos chicas que se habían acercado corriendo, Félix y Fel, cuando de repente sintió al niño forcejeando en sus brazos. Reinhild acompañó a Lady Felt hasta su habitación y luego bajó lentamente las escaleras. Finalmente teniendo algo de tiempo libre, recordó todo lo que había sucedido hoy. Ferris y Subaru probablemente no tenían posibilidad de reconciliarse, no había tiempo para hablar con su abuelo sobre hacer las paces, la situación de Lady Felt ahora era conocida por Lord Crush, e incluso habían llegado a algún tipo de acuerdo. Ella tampoco había podido preguntarle a Subaru sobre su petición. Reinhild suspiró al darse cuenta de que lo había arruinado todo. En ese momento percibió un leve olor a sangre. Ella se detuvo de caminar inmediatamente y rápidamente confirmó que el olor provenía de la habitación donde se originó el caos hoy. La habitación de Subaru. Ella se apresuró hacia la puerta. El olor a sangre era leve, lo que indicaba una herida menor. Ella sintió solo la presencia de Subaru dentro y respiró aliviada. Entonces ella vaciló. Subaru había dicho que quería estar solo, y ya había ahuyentado a innumerables sirvientes que intentaban entrar. Reinhild no sabía si debía entrar y ver cómo estaba el niño. Después de un momento de vacilación, la preocupación se apoderó de ella. Ella abrió la puerta silenciosamente solo una rendija y vio a Subaru apuñalándose felizmente con un bolígrafo. ¿Por qué te lastimas así? En ese instante, Reinhild preguntó instintivamente, notando los ojos del chico mirándola. Esos eran los ojos de una bestia atrapada en la desesperación. ¿Y qué estás haciendo aquí? La voz del niño estaba ronca.
Al mirar la comida intacta y la jarra de agua llena, Reinil comprendió de inmediato que Subaru no había bebido ni una gota de agua en todo el día. Olí sangre. Reinil recordó de repente que Winston mencionó el miedo de Subaru a la magia curativa. Ella renunció a arrastrar a Subaru hasta un curandero en la mansión. En lugar de eso, buscó en el armario de memoria y encontró el botiquín médico estándar que se guarda en cada habitación de huéspedes. Te ayudaré a vendarlo, solo un vendaje sencillo. Con cuidado, movió un taburete y se sentó junto a Subaru, tomando su mano para examinarla. A partir de la sangre seca, Reinildo se dio cuenta instantáneamente de que los intervalos de autolesión de Subaru se estaban acortando. En ese momento, Reinildo sintió un profundo dolor en el corazón. Aplicó la medicina con cuidado a la herida, soplándola cada vez que Subaru inhalaba con fuerza por el dolor. Finalmente, la herida quedó vendada. Porque podría estar envenenado. Mientras lo vendaba y charlaba, Reinildo finalmente entendió por qué Subaru no comía. Ella no sentía ira, solo lástima, por el entorno pasado de Subaru y su estado actual. Podía sentir que la condición corporal de Subaru era muy mala. Entonces, después de una breve vacilación, Reinildo tomó una decisión. Probó un poco de cada alimento y luego le dio a Subaru el resto poco a poco con una cuchara. Bueno, me despediré por ahora. Al ver que el rostro de Subaru recuperaba algo de color, Reinilda sintió en silencio y luego tomó la bandeja para irse. Pero inesperadamente, Subaru le agarró la mano. Reinildo miró su mano temblorosa y guardó silencio por un momento. Bueno, leeré un libro aquí. ¿No te importa? Reinildo tomó algunos libros y se sentó junto a Subaru. Considerando que Subaru parecía no estar familiarizado con el idioma local, narró en voz baja algunos cuentos de hadas. Durante este tiempo también habló sobre la capital real. Subaru hizo algunas preguntas. Finalmente, Subaru se durmió. Al verlo dormir, Reinildo recordó sus anteriores gritos desesperados. ¿El culto de la bruja? Tal vez habiendo escuchado ese nombre, Subaru de repente se retorció violentamente en la cama, sudando y respirando dolorosamente, como si estuviera atrapado en una terrible pesadilla. Sus manos arañaban el aire, como si buscaran algo. Sálvame, no quiero morir. Elsa, Puck, Rem, está bien. Estoy aquí. Reinildo tomó la mano de Subaru y susurró suavemente. Como si hubiera escuchado su propio juramento, Subaru tomó su mano con las suyas y luego se calmó gradualmente. Al ver a Subaru volver a quedarse dormido, Reinildo comenzó a apartar su mano, pero justo cuando empezó a moverse, notó que Subaru volvía a sudar tensamente. Reinildo dudó y luego ajustó su posición. Colocó un libro en su regazo y pasó las páginas con una mano. El tiempo pasó lentamente y, después de un largo día, Reinildo finalmente se durmió. Al día siguiente, Reinildo trajo comida para Subaru. Cuando regresó a la habitación, notó el sudor en su cuerpo. Afortunadamente, debido a los acontecimientos de la noche anterior, también trajo una toalla y agua caliente. Comieron un desayuno sencillo juntos, luego ella ayudó a Subaru a limpiarse el cuerpo y cambiarse de ropa. Por alguna razón, Subaru parecía tener mucho miedo de caminar desde la habitación al pasillo. Así que, al final, su encuentro con Rosual tuvo lugar en la habitación de Subaru. Reinil, ayer dijiste que me pagarías una recompensa, ¿verdad? Reinil, que se preparaba para ir a la capital real con Rosual, se detuvo en seco. Al ver la mirada vacilante de Subaru, asintió con seriedad. ¿Sí? ¿Qué quieres? Quiero que le jures al dragón divino que serás mi guardaespaldas durante esta semana, es decir, que me protegerás de cerca. Anuncio importante. Hola a todos. Soy Bariel. He publicado un nuevo fanfiction. Un crossover de Danmachi y Fate esta vez. Danmachi. La leyenda heroica de Emilia. Tras abrirse paso a través de la guerra del Santo Grial en una sola noche para salvar a su hermana, Shirou Emilia fue transportado a la ciudad laberinto de Horario. Para compensar a Estia por la comida que le dio, decidió ofrecer su fuerza a esta diosa poco fiable. El camino de la justicia aún no ha llegado a su fin. Mientras la espada permanezca firmemente aferrada en su mano, no hay necesidad de dudar. Sea dios o hombre, no importa quién intente dañar a quienes deseo proteger, lo derrotaré con la espada en mi mano. Observen atentamente. Este es mi Unlimited Blade Works. Esta es la historia de un héroe de la justicia que arrasa con el mal en Horario mientras descubre las verdades del mundo. Como siempre. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Patreon Bariel. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 68. R11.
Wanting to protect you. R11. Queriendo protegerte. Reinhild nunca había pensado que dudaría cuando alguien pidiera su protección, pero ante la petición de Subaru, tuvo que pensarlo con cuidado, porque en este país custodiado por el dragón divino durante 400 años, hacer un juramento al dragón divino era sin duda el contrato de más alto nivel. Reinhild vaciló. Aunque cada obispo del culto de la bruja poseía un poder aterrador, como la Santa de la Espada era tan fuerte que ni siquiera se le permitía abandonar el reino del dragón divino, Reinhild no creía que perdería contra ellos. Más aún, a nivel personal, incluso si no pudiera ganar, estaba dispuesta a arriesgar su vida para proteger a Subaru. Pero, ¿protección personal por una semana? Reinhild repitió suavemente la segunda petición de Subaru. Ese era el verdadero problema. Reinhild comprendió mejor que nadie que ella no tenía ese tiempo libre. Ella era la piedra angular del país, y todavía necesitaba informar la situación de Lady Felt al capitán Caballero. Además, todavía tenía que disculparse con la familia Karsten por el incidente de ayer. Entonces realmente no funcionará, ¿eh? Quizás notando su vacilación, Subaru susurró con decepción. Bueno, supongo que alguien como Reinhild es un factor disuasorio, ¿no? Es imposible que proteja a una sola persona en específico. Por cierto, ¿aún hay tiempo para ver a Roswell? Gracias a su agudo oído, Reinhild escuchó claramente el susurro de Subaru. Reinhild sintió un dolor agudo en el corazón. Se dio cuenta de que había traicionado la confianza de Subaru. Mirando al abatido Subaru frente a ella, Reinhild comprendió que ya fuera la inteligencia de Roswell que había investigado ayer, la posible guerra civil o incluso el aterrador entusiasmo de Lord Roswell, todo indicaba que confiarle Subaru a Roswell podría ser la elección correcta. Mientras ella pagara, Roswell no se negaría. Pero, aún así, Reinhild no sabía por qué. No quería entregarle a Subaru a Roswell. ¿Fue gratitud por la ayuda de Lady Emilia ayer? ¿Fue culpa por casi causar la muerte del niño? ¿Fue preocupación por la desesperación en los ojos del niño? ¿O fue por la simple figura temblorosa que la abrazó fuertemente ayer, buscando ayuda de todo corazón? Aunque solo habían estado juntos menos de 2 días, el chico le dio a la chica una extraña sensación. Reinhild no sabía por qué, pero quería proteger a este frágil chico llamado Subaru. Subaru, soy la Santa de la Santa de la Espada del Reino del Dragón Divino, Reinhild. Mi tiempo no me pertenece. Hoy debo informar la situación de Lady Felt a la capital, y también necesito visitar a Lady Crush. Pero, si estás dispuesto, puedes seguirme y actuar junto a mí durante los próximos 7 días. ¿Te parece bien? Sí, por favor. Entonces. Reinhild se arrodilló sobre una rodilla, mirando a Subaru, y dijo. Mi nombre es Reinhild Van Astrea. Aquí, ante el dragón divino volcánica, juro que durante los próximos 7 días, haré todo lo posible para proteger la seguridad de Natsuki Subaru. Por favor, cuida de mí estos 7 días, Subaru. Gracias, gracias. Mirando a Subaru llorando, Reinhild dudó por un momento y sacó su pañuelo para limpiar la cara de Subaru. Ella miró a Otto desde la puerta y silenciosamente le hizo una señal para retrasar la salida, y Otto asintió en comprensión antes de cerrar la puerta. Aunque debido a la situación de Subaru se perdió mucho tiempo, alrededor de las 3 de la tarde Reinhild finalmente salió de la habitación del capitán Caballero Marcos, dejando escapar un ligero suspiro de alivio. Después de dudar un momento, se dirigió a la oficina del capitán adjunto. Al confirmar que su padre no estaba allí, Reinhild se dirigió con decisión al salón y vio a Subaru rodeado de muchos caballeros curiosos. Perdón por hacerte esperar, Subaru. Está bien, está bien. Bueno entonces, vámonos. Reinhild dijo, levantando a Subaru. En ese momento, una ola de jadeos se escuchó entre la multitud circundante. Reinhild se quedó atónita por un momento, luego se dio cuenta de que se había acostumbrado demasiado a esto, pero como ya estaba hecho, no planeaba cambiar su enfoque debido al entorno. Ella alejó a Subaru del salón de los caballeros. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Al escuchar la pregunta de Subaru, Reinhild pensó por un momento. Originalmente planeó disculparse primero con la familia Karsten, pero claramente no era apropiado traer a Subaru con ellos. Después de dudar brevemente, Reinhild tomó su decisión. Ella le dijo al cochero su destino y luego subió al carruaje con Subaru. Poco después, el carruaje llegó a la compañía comercial Goukai. Reinhild ayudó a Subaru a bajar del carruaje, compró el regalo de cumpleaños de Otto al viejo comerciante y luego llevó a Subaru a la sección de ropa. Esto es un kimono. Sí, yo también lo pensé.
Subaru dijo que muchos de los platos eran similares a la comida de Kararagi, así que me pregunté si la ropa también sería similar. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿No es obvio? Reinildo sonrió mientras tomaba un kimono azul y se lo sostenía a Subaru, luego lo comparó con la chaqueta exterior de la izquierda. Aunque no era su obligación, Reinildo no quería que Subaru siguiera usando esa ropa deportiva rota. Como era una oportunidad única, quiso vestir a Subaru. A menudo se dice que el deseo de una mujer de comprar es ilimitado, y esto era completamente cierto en el caso de Reinildo. Sin límites físicos, el infinito deseo de compras de Reinildo se mostró plenamente. Al principio, Subaru podía probarse la ropa él mismo, pero luego la chica ayudó a Subaru a cambiarse directamente. Algunas prendas que le tomaban a Subaru más de 10 minutos fabricar, ahora podrían ayudarle a cambiarse en menos de un segundo. Al ver las manos de Reinildo moviéndose como las de Avalokiteshvara de 1000 brazos, Subaru renunció a cambiarse de ropa. Entonces compraremos estos, ¿hay una talla más pequeña? No. Bueno, olvídalo, igual me lo llevo. Enséñame el costurero. Envuelve esto también. Subaru, ¿necesitas algo más? No, en realidad esto es demasiado. ¿Demasiado? Reinildo miró los objetos confundido. Medio metro de ropa de verano no parecía mucho. Aunque Reinildo era una noble, no era ignorante en ese sentido. Para una persona normal, esto era realmente bastante, pero considerando la situación de Subaru, esto no era mucho en absoluto. Después de todo, Subaru solo tenía un conjunto de ropa. Espera, parece que no compramos ropa interior. Reinildo de repente se dio cuenta de este fallo. Ella miró a Subaru y descubrió que él no lo había notado. Subaru, ve a revisar allí, esperaré afuera. Entregándole a Subaru la tarjeta de compras, Reinildo salió rápidamente de la tienda. Comentarios cero comentarios. Votar 1 queda chapter 69. R12. The two OCM Like Lovers. R12. Los dos que parecen amantes. Yo lo llevaré, dijo Reinil, mirando a Subaru, que jadeaba a su lado. Aunque la compañía comercial podría haber entregado la montaña de ropa recién comprada, Reinildo no se atrevió a enviarla a la propiedad de la familia Astrea en la capital real. Después de todo, seguía siendo la residencia de su padre. No es necesario, dijo Subaru con firmeza. Al ver la resolución en los ojos de Subaru, Reinildo suspiró en silencio. Luego aceptó 2 bebidas del dueño de la tienda. Después de beber un poco de uno con una pajita, lo sacó y puso una pajita nueva en la misma taza, luego se la entregó a Subaru. Gracias. Aunque, sinceramente, no tenías por qué pasar por todo ese problema, pero haz lo que quieras. Ah. Subaru tomó el pincho de carne a la parrilla que Reinildo le entregó, aunque el trozo superior ya había desaparecido en su estómago. Agotado, Subaru no notó las orejas sonrojadas de Reinildo mientras bajaba la cabeza. Del mismo modo, Reinildo no notó la sonrisa feliz de Subaru. En una famosa calle llena de puestos de comida, una chica de cabello castaño y un chico de cabello negro caminaban juntos, comiendo mientras caminaban. No solo alimentaron a ellos mismos, sino también la curiosidad de innumerables espectadores. A diferencia de antes, esta vez solo Subaru sabía, o incluso podía ver, la verdadera identidad de la chica de cabello castaño. La condición física de Subaru era de primer nivel incluso para los estándares modernos. Con más de 70 kilogramos de fuerza de agarre y la capacidad de levantar 80 kilogramos, era atlético. Aún así, después de tanto caminar y cargar, su resistencia se estaba agotando. Subaru, sentémonos y comamos algo como debe ser. Jefe, 2 hamburguesas, por favor. Al notar el agotamiento de Subaru, Reinildo sugirió que tomaran un descanso. Esta vez, Subaru no se negó. En cuanto se sentó, se desplomó en la silla. Reinildo pidió un vaso de agua y algunas servilletas al vendedor y se las entregó a Subaru. También le pidió al comerciante que le ayudara a deshacerse de su basura. Mientras miraba el Subaru completamente desgastado a su lado, Reinildo comenzó a pensar dónde pasar la noche. Vamos. Al ver que Subaru casi se había recuperado, Reinildo agarró las bolsas primero y abrió el camino. Lo que a Subaru le costó ambas manos y un esfuerzo considerable, Reinildo lo levantó sin esfuerzo con 2 dedos. Al observarla, Subaru finalmente renunció a intentar cargar algo él mismo. Esta vez, continuaron con un nuevo patrón. Subaru escogía la comida, se la entregaba a Reinildo y ella la comía con su mano libre antes de devolverle la basura a Subaru. No fue exactamente justo. Al final, las calles se tranquilizaron. Reinildo llevó a Subaru a una lujosa posada.
Aunque tenía lugares donde quedarse en la capital, como la finca Astrea o el cuartel general de los caballeros, ninguno de ellos era adecuado para llevar a Subaru. Ella no poseía ninguna posada en la capital. Lo siento mucho, dijo el recepcionista. No nos quedan habitaciones dobles. ¿Qué tal dos individuales? ¿O una habitación con cama doble? Reinilde instintivamente se preparó para irse, pero cuando se giró y vio a Subaru descansando cerca, dudó. En la capital no abundaban las posadas lujosas, y no era imposible pasar una noche sentado en una silla. Señorita, le diré algo. A este paso, ninguna posada de lujo tendrá habitaciones. Probablemente ya sepa por qué, Reinil, ¿verdad? Hace apenas 2 días, desenvainó su espada. De un solo golpe, incluso partió las nubes. Por supuesto, los peces gordos se pusieron nerviosos. Los que enviaron no soportan las posadas de mala muerte, así que ocupan todas las buenas habitaciones. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Al comprender ahora por qué todas las posadas estaban reservadas y por qué el capitán Marcos estaba tan desesperado por conocerla, Reinildo suspiró y sacó su billetera en silencio. ¿No tienes habitación doble? No pasa nada. Haré guardia como anoche. Reinildo vio la cara de sorpresa de Subaru y rápidamente explicó. La cama apenas tenía cabida para 2 personas, pero técnicamente era individual. Afortunadamente, había una silla de madera y el baño tenía agua caliente. Eso no está bien, debería. Subaru. Soy un caballero. Tu caballero. Reinildo lo interrumpió en voz alta. Ella sabía exactamente lo que Subaru quería decir, pero esas palabras eran un insulto para ella. Afortunadamente, Subaru pareció entender y no discutió más. Después de aprender a utilizar el calentador de agua, fue a bañarse. El sonido del agua finalmente cesó y salió vapor al abrirse la puerta de madera. Subaru entró con la ropa nueva que habían comprado. Tu turno, Reinhild. No estarás pensando en verme bañarme, ¿verdad? No te preocupes. Puedo estar lejos de ti unos minutos. Si ni siquiera pudiera hacer eso, sería inútil. Reinhild dudó por un momento. Si bien podía pasar una semana sin dormir mientras vigilaba a alguien, no se había bañado en 3 días. Había cazado al cazador de entrañas, había corrido por todos lados, e incluso con su protección divina de la pureza, estaba empezando a sentir una picazón sutil. Ella sabía que era psicológico, pero el baño humeante despertó sus instintos. Está bien entonces. Yo también me lavaré. Aunque entró en el baño, Reinhild seguía siendo Reinhild. En cuanto tocó el agua caliente, recuperó la compostura. En cuestión de minutos, ella estaba fuera de nuevo. Subaru todavía estaba sentado en una silla, leyendo. Reinhild dudó, luego sacó su kit de costura y comenzó a alterar la ropa de Subaru. Es increíble. Solía pensar que era bastante buena cosiendo, dijo Subaru, admirando su trabajo. Gracias por el cumplido. Subaru, si estás cansado, duerme en la cama. No te preocupes por mí. Subaru asintió repetidamente, pero no se movió. No, si tú no descansas, yo tampoco. Al ver a Subaru luchando por conciliar el sueño, Reinhild sintió una cálida sensación en el corazón. Suspiró y se sentó en el lado izquierdo de la cama. Ve a dormir. Yo también me acostaré un rato. Está bien, Reinhild, me alegro mucho de haberte conocido. Antes de que pudiera terminar, Subaru se quedó dormido. Mirando al niño dormido, Reinhild sonrió y acarició suavemente su cabello. Yo también. Ella susurró, luego se levantó de la cama, tomó la silla y reanudó la costura de su ropa a su lado. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 70. R13. De Sudden Outbreak of War. R13. El repentino estallido de la guerra. En plena noche, una serpiente gigante negra de 2 cabezas devoraba con aire de suficiencia a su presa. Por la mano que sobresalía de su boca, no era difícil adivinar qué, o quién, era su presa. De repente, la serpiente levantó la cabeza para mirar al cielo. Aunque no se veía nada, sus instintos le gritaban que huyera. Justo cuando se preparaba para moverse, un aura de espada descendió desde arriba y al momento siguiente, la criatura, que normalmente requiere un escuadrón de caballeros de élite para derrotarla, murió instantáneamente. Demasiado tarde, ¿eh? El que apareció miró el pergamino de misión que tenía en la mano, luego tomó una mano cortada que aún sostenía una espada, la examinó y asintió. Ella comprendió que el líder entre sus objetivos ya había sido asesinado. Al observar los cadáveres de los bandidos que la rodeaban, suspiró y luego, en silencio, cavó un pozo y los enterró. Será mejor que regreses rápido, no quiero que Subaru se despierte y no me encuentre allí.
Sí, la chica que había matado a la serpiente gigante no era otra que la Santa de la Espada, Reinhild. Aunque había hecho un pacto para proteger a Subaru, no había devuelto las peligrosas misiones que su padre le había asignado, pues quería evitar que algún caballero resultara herido en su lugar. Durante el día, paseaba por la capital real con Subaru mientras afrontaba difíciles tareas diarias, y por la noche, se escapaba sola para encargarse a esas tareas mortales. Para asegurarse de que Subaru no descubriera su ausencia, ella regresaba a ver cómo estaba después de cada misión. Esto convirtió lo que normalmente sería un trabajo de un día en una tarea de 4 días. Después de confirmar que Subaru todavía estaba profundamente dormido, Reinhild lavó silenciosamente la sangre en la habitación contigua. Por alguna razón, Subaru era particularmente sensible al olor de la sangre. Una vez, regresó directamente a la habitación sin lavarse, solo para encontrar a Subaru acurrucado y temblando. Más tarde, se enteró de que él se había despertado de una pesadilla poco después de que ella se fuera. Y lo primero que dijo al verla no fue una queja, fue preocupación. Al recordar ese momento, Reinhild sonrió. Había pasado tanto tiempo desde que alguien se preocupaba así por ella. Aunque se consideraba débil, sorprendentemente no le desagradaba la sensación de ser cuidada por Subaru. Al regresar a la habitación, miró a Subaru durmiendo pacíficamente y sonrió nuevamente. Aunque hubo muchos momentos desagradables, como el conflicto no resuelto entre Subaru y el grupo de Crush, Subaru a menudo complicando las cosas y su discusión con su padre sobre no querer que Reinhild regresara a la propiedad familiar, estos últimos 5 días en la capital habían sido recuerdos irreemplazablemente alegres para ella. Buenos días, Reinhild. Que tengas un buen día también hoy. Buenos días, Subaru. Reinhild respondió instintivamente, solo entonces se dio cuenta de que la mañana ya había llegado. Sabes, no tienes que volver a la finca. Podría organizar tu estancia temporal en la Orden de los Caballeros. El comandante Marcos ya ha accedido. Reinhild notó profundamente el miedo en los ojos de Subaru. Ella no sabía exactamente a qué le tenía miedo, pero no quería obligarlo a hacer nada por su culpa. Me protegerás, ¿verdad, Reinhild? Claro que sí. Te protegeré. Podré volver, ¿verdad? El carruaje del dragón que llevaba el escudo de Astrea comenzó a moverse. Mientras observaba cómo la capital real se desvanecía gradualmente de la vista, Subaru susurró. Al oír esto, Reinhild parpadeó sorprendida, luego se sentó a su lado y tomó suavemente su mano derecha. Por supuesto que volverás. Después de todo, ahora eres ciudadano de este reino. Reinhild dijo con seriedad. No sabía qué podría pasar en la finca, pero estaba decidida a proteger a Subaru, pasar a lo que pasara. Sí, hablando de eso. Subaru empezó a charlar sobre algunas anécdotas divertidas que conocía, pero de repente el carruaje se sacudió y sintió un peso en su hombro. Miró hacia abajo y vio a Reinhild profundamente dormido, apoyado en él. Dejó de hablar y ajustó su postura, tratando de hacer el viaje más cómodo para la chica que tal vez no había dormido durante varias noches seguidas. Sí, basándose en las conversaciones de su bucle anterior con Einkel y la ausencia de Reinhild la otra noche después de que se había despertado repentinamente, Subaru tenía una vaga sensación de que Reinhild probablemente había estado trasnochando. Él miró su rostro dormido y reflexionó sobre los días felices que habían compartido. Descansa bien, esta vez no me arrepentiré de mi decisión. Subaru susurró suavemente, no estaba claro si era para sí mismo o para la chica que estaba a su lado. El paisaje fuera de la ventana cambió rápidamente. Sabía que se dirigía hacia el infierno, pero su corazón estaba inesperadamente tranquilo. Tal como lo dijo, esta vez no se arrepentiría. Incluso aunque este pudiera ser el final del camino para él, mientras estuviera con ella, no se arrepentiría. Hora de cenar. Aunque Reinildo originalmente había planeado evitar ver a Subaru, finalmente llegó la comida a su habitación. Como santa de la espada, ahora se encontraba inusualmente reacia a mirar al chico a los ojos. No podía creer que se había quedado dormida en el hombro de Subaru. A pesar de que no había dormido bien en 6 días, todavía sentía que era inaceptable. Reinhild solo podía esperar no haber hecho nada vergonzoso mientras dormía, pero los ojos sonrientes de Subaru la dejaron con poca confianza. Señora Reinhild, lamento interrumpir. Las siguientes palabras de Otto, que irrumpió en la habitación, despojaron instantáneamente a Reinhild de cualquier alegría persistente. El gran conejo ha aparecido de repente en el territorio y las bestias mágicas del bosque se han vuelto locas. Reinhild se puso de pie de un salto.
Primero miró a Subaru en estado de shock, luego se quedó en silencio. Lo siento. ¿Puedo ir contigo? Lo siento, pero la finca está a salvo. Reinhild negó con la cabeza y rechazó la petición de Subaru. Su fuerza ni siquiera igualaba a la de un soldado promedio. Llevarlo a enfrentar al gran conejo, una de las tres grandes bestias demonio, no sería protegerlo, sería enviarlo a la muerte. Conociendo la personalidad de Subaru de los últimos días, Reinhild no dudó. Lo atacó y lo dejó inconsciente. Después de todo, ya no tenía tiempo para hablar las cosas lentamente. ¿Estará bien? No te preocupes. Sé controlar mi fuerza. ¿Cómo va la evacuación de los residentes? ¿Se ha reunido la Guardia Real? ¿Qué hay de las bestias mágicas? Reinhild rápidamente comenzó a evaluar la situación y a delegar tareas a los demás en la finca. Reinhild, hay algo extraño en esta situación. Al escuchar la preocupación de Otto, Reinhild frunció el ceño. Las bestias mágicas y el gran conejo se coordinaban perfectamente. Si no fuera por las advertencias previas de Subaru, podría haberlo pasado por alto. Pero ahora, se dio cuenta de que algo andaba mal. Aunque sea una trampa, no puedo abandonarlos. Pero lo más probable es que el objetivo sea Subaru, o Lady Felt. Así que solo llevaré a Eileen y un pequeño escuadrón de élite. No te preocupes, después de todo, soy Reinhild. Y con esta oportunidad, me encargaré del gran conejo. Reinhild dijo con absoluta confianza. Comentarios cero comentarios. Votar 1 queda chapter 71. R14. Cecilus. R14. Cecilio. Mientras Reinhild avanzaba rápidamente, de repente notó que sus bendiciones divinas estaban siendo suprimidas. Al momento siguiente, golpes de espada a la velocidad del rayo atravesaron el polvo y el humo, atacando brutalmente a Reinhild, que se movía rápidamente. El atronador golpe hizo retroceder al santo de la espada. Sin embargo, ella no fue herida por el corte, porque en ese instante, Reinhild bloqueó todo el ataque con la vaina de la espada del dragón. Reinhild no usó la espada de hierro en su mano, sino que giró su cuerpo en el aire y usó la vaina de la espada del dragón para parar el golpe. Este movimiento hizo silbar al joven que había asestado el golpe, Cecilus. Era un joven vibrante, vestido con un kimono, de aspecto bastante delgado, tanto que podría ser confundido con una chica. Especialmente con su largo cabello azul oscuro atado en una sola cola. Pero la intensa aura asesina que irradiaba de sus profundos ojos azules, junto con las dos espadas en sus manos, lo marcaban como un hombre fuera de lo común. Este era el guerrero más fuerte del Imperio del Sur. El rayo azul de Boyachia, Cecilus. Sigues igual, tan fuerte que ni siquiera pareces humana, pero estoy tan feliz. Señorita Reinhild, de verdad que no has cambiado nada. No estoy particularmente contento con esta reunión, Lord Cecilus. ¿Puede comprender lo que significa que el general divino número 1 del imperio aparezca en el reino de Logúnica y me ataque? Si se hace a un lado ahora, haré como si nada hubiera pasado. Después de decir eso, Reinhild se preparó para irse. No tenía tiempo que perder con este narcisista. Pero mientras avanzaba, un corte de espada cortó su camino. Ese único golpe trazó una línea horizontal en el suelo, tan rápido que la mayoría de las personas ni siquiera lo verían. Fue un destello de espada sobrehumano de alguien que había dominado la velocidad absoluta de la espada, un corte realizado por alguien que había alcanzado la cima de la esgrima. Lamentablemente, no puedo aceptar esa propuesta. Sigo en mi ascenso. Y siento que solo necesito dar un paso más. ¿A dónde? Al cielo de la espada. En un instante, el aire explotó con estruendos crepitantes. El sonido de la atmósfera al ser destrozada. Esa era la energía de espada pura liberada por un espadachín, no, un maestro de la espada, que había alcanzado el extremo de la perfección de una sola espada. Ya había entrado en el reino de lo demoníaco, desatando acontecimientos mucho más allá de lo que el sentido común podía contener. Sin embargo, este ataque perfecto fue fácilmente desviado por la muchacha. Como era de esperar, eres el mejor. Lo he esperado con ansias durante tanto tiempo. Poder finalmente probar mi habilidad con la espada contra la tuya. Aunque su golpe inigualable fue detenido sin esfuerzo, la voz de Cecilus estaba llena solo de emoción. Lord Cecilus, ya nos hemos enfrentado antes. Deberías conocer la distancia que nos separa. ¿Por qué me retas ahora? ¿Y si de verdad quieres un duelo, no puede esperar unos días? Aquella vez, cuando me dejaron inconsciente en un instante, ¿a eso le llamas duelo? Y en cuanto a un combate, ¿te refieres a la última vez, cuando me deportaron? ¿O el momento anterior a eso cuando ni siquiera pude encontrarte?
O la vez anterior cuando, no importa. En fin, solo tengo uno de estos dispositivos supresores de la protección divina. Eso significa que, resolveremos esto a vida o muerte. Sacó su segunda espada, la espada demoníaca Murasame, que brillaba con una luz misteriosa. Y su primera espada, la espada de los sueños Masayume, reveló su hermosa forma que hacía que uno anhelara ser golpeado por ella. Entre las 10 espadas legendarias del mundo, ya sean demoníacas, con nombre o sagradas, él tenía 2 de ellas. No, los ojos de Reinhild se abrieron mientras miraba la espada en su cintura. Era la que usualmente llevaba consigo, pero solo desenvainaba cuando se enfrentaba a un oponente digno. La espada más fuerte, la espada del dragón rey, estaba temblando. Reinhild lo empujó suavemente y su deslumbrante hoja blanca brilló en el aire. Tú también lo sabes, Reinhild. Hay un muro delante de nosotros. Incluso mientras se enfrentaba a la espada y al espadachín más fuertes, Cecilus mantuvo un espíritu de lucha inquebrantable. Al ver esto, Reinhild se puso completamente seria. Ambos empuñaban espadas sagradas, espadas demoníacas y la espada del dragón. 2 seres que trascendían el concepto de humano se encontraron cara a cara. A medida que acortaban la distancia poco a poco, el mundo mismo parecía temer su choque. La atmósfera comenzó a distorsionarse. No todos son como tú. Para quienes llegan a cierto reino, un muro bloquea su camino. Un muro imposible de cruzar por mucho que lo intenten. Es posible que algunos ya se hayan dado por vencidos. Pero yo, nunca puedo rendirme. Si no supero ese muro, no seré yo. Sí, incluso si eso significa traicionar a su majestad. Reinhild miró en silencio a su oponente. He buscado la oportunidad de pelear contigo muchas veces. Pero siempre evitaste la batalla. Fue entonces cuando ese payaso me invitó. Dijo que hay una forma de atravesar ese muro, en otras palabras, sabía cómo hacer que pelearas conmigo hasta la muerte, cómo obligarnos a chocar espadas en una batalla real. Un hombre que se ahoga se aferra a un clavo ardiendo. Y yo soy ese hombre que se ahoga. Así que me aferré a él sin dudarlo. ¿Entiendes las consecuencias? Claro. Pero esta vez traje mis 2 espadas más fuertes. Honestamente, incluso consideré matar gente para provocarte. Pero eso, sería un suicidio. Entonces veamos, si puedes salir con vida del reino dragón. La santa de la espada abrió mucho los ojos. Cecilus se lamió los labios. Entonces sonrió y el sonriente rayo azul declaró: todos nos estamos ahogando, Reinhild van Astrea. Según quien me contrató, todo aquel que persigue algo desesperadamente y está luchando bajo el agua. En un océano que nunca hemos visto, agitándose y jadeando. Reinhild no respondió. Solo contuvo la respiración y preparó su ataque con la espada. Comprendiendo su intención, Cecilus bajó su postura, levantó sus 2 espadas y se quitó las sandalias de paja. Espadachín, Cecilus Segmund. Del Imperio Boyachia. General. El relámpago azul. No necesitaba otro título. Este cuerpo, únicamente como espadachín, anhela alcanzar el camino de la espada celestial. En el momento siguiente, sus figuras desaparecieron. Las chispas estallaron en toda la llanura. La pradera que una vez fue plana se convirtió en una tierra de cráteres y grietas. El choque de espadas resonó en todo el campo, como si miles de soldados estuvieran enzarzados en una batalla. A menudo se dice que las bendiciones son como alas para quienes las llevan. Sin embargo, aunque la niña había perdido el apoyo de sus bendiciones, su fuerza seguía siendo aterradora. En el breve lapso de decenas de minutos, Cecilus vio su muerte innumerables veces, e innumerables veces superó sus propios límites. Cecilus sintió una oleada de emoción. Había pensado que la única diferencia entre él y la niña era una sola pared. ¿Qué pensamiento tan estrecho e ingenuo fue ese? La diferencia en talento. La diferencia en esfuerzo. La diferencia en resolución. Cecilus miró la espada rota en su mano y esbozó una sonrisa amarga. Incluso sus armas eran diferentes. A pesar de que se había convertido en una espada celestial, todavía no podía entender a la chica que tenía delante. No era una cuestión de si podía alcanzarla. Estaban en planos de existencia completamente diferentes. Cuando la idea de retirarse entra en tu mente, es cuando ya has perdido. ¿Y es eso así? Cecilus miró la figura de la muchacha que se alejaba, luego al cielo y sonrió. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 72. 34. Trapped email. 34. Atrapado en el infierno. Borroso y aturdido, Subaru se frotó instintivamente el cuello, aún dolorido.
Los recuerdos previos a su desmayo volvieron como un maremoto. Reinhild me dejó inconsciente, estoy viva. Oh no, recuerdo que Felt estuvo inconsciente durante aproximadamente medio día. Espera, si ha pasado tanto tiempo y todavía estoy vivo, ¿no significa eso que la crisis ha terminado? Subaru se emocionó al instante, pero cuando notó su entorno, su alegría se desvaneció lentamente. Esto parece un refugio, ¿por qué sigo aquí? ¿Aún no ha terminado la batalla? Maldita sea, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Me siento un poco entumecido, no parece que haya pasado tanto tiempo. Se puso de pie mientras hablaba consigo mismo, estiró sus extremidades y confirmó que, aparte de su cuello, estaba ileso. Mirando el pasillo oscuro, Subaru dudó por un momento antes de decidir finalmente salir de la habitación. Tal vez la batalla ya terminó y solo están eliminando a las fuerzas enemigas restantes. ¿Por qué no he llegado a la salida todavía? Y no hay nadie por aquí, no me digas que la casa Astrea ha sido aniquilada. Reinhild, en serio, si no me hubiera dejado inconsciente, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien? Lo más aterrador siempre es lo desconocido. Subaru sintió como si hubiera estado caminando durante mucho tiempo, pero no había visto a una sola persona, ni había encontrado la salida familiar. El miedo crecía en su interior, y su voz fue pasando de un murmullo silencioso a un grito a todo pulmón. Pero aún así, nadie respondió. Sin embargo, Subaru todavía era alumno de Bernie, por lo que su sentido de la orientación no estaba equivocado. A pesar de que Reinhild lo había colocado específicamente en la habitación más interna, y por lo tanto más segura, para su seguridad, Subaru finalmente salió del refugio tipo laberinto y llegó a la estación de la Guardia Real. Solo pasaron 3 horas. ¿Cómo está la situación, hermano? Finalmente, al salir del pasaje secreto, Subaru miró el familiar reloj mágico para confirmar la hora. Luego, casualmente, le dio una palmadita en el hombro a un guardia real que estaba allí y preguntó. Su estado de ánimo era relajado, después de todo, no había enemigos en el pasaje secreto, y el guardia que estaba allí significaba que todo estaba bien, ¿verdad? Estallido. Subaru miró en estado de shock al guardia real que de repente se desplomó en el suelo. Su mano temblorosa se extendió lentamente hacia el casco del hombre, y entonces sus ojos se abrieron. Muerto. Subaru miró fijamente el cuerpo y, después de comprobarlo un poco, confirmó que no había heridas externas. Con una punzada de culpa, se quitó el casco y miró el rostro del hombre. En ese instante, comprendió. Era el mismo veneno mortal que él mismo había experimentado una vez. Mezclada con su preocupación por la situación había también una leve sensación de oscura diversión. Pero en el momento en que levantó la cabeza, su garganta se cerró por la sorpresa y Subaru instintivamente dio un paso atrás. Justo frente a él, varias figuras sombrías habían aparecido silenciosamente, tan silenciosas que parecían mimetizarse con el entorno. Estaban completamente vestidos de negro y sus rostros estaban ocultos por capuchas. Sus orígenes son desconocidos. Las sombras se acercaron al guardia muerto, confirmaron que estaba muerto y luego dirigieron su atención al niño. Las formas negras se balancearon, apretando su cerco alrededor de Subaru como si estuvieran planeando. ¿Qué? Subaru sintió que algo andaba profundamente mal. Incluso después de que aparecieron, la habitación permaneció inquietantemente silenciosa. Ni siquiera podía sentir su respiración. Las sombras simplemente miraron a Subaru. No eran hostiles, pero tampoco amistosos. De pie frente a esas sombras inmóviles, la capacidad de Subaru para hablar quedó paralizada por el puro terror. No podía mover ni un solo dedo. El silencio continuó. El tiempo se detuvo, la tensión se intensificó. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, el silencio abrumador se rompió. Las sombras se inclinaron ante Subaru con gracia respetuosa. ¿Eh? El cerebro de Subaru se rindió por completo al intentar procesar la escena. Este grupo sin sentido apareció sin ninguna razón, le brindó un respeto inexplicable y luego se fue en silencio, desapareciendo de su vista como fantasmas. Incapaz de emitir un sonido, Subaru solo pudo quedarse boquiabierto. Las sombras no le hicieron daño. Se marcharon tan silenciosamente como llegaron, con el mismo paso inquietante que les permitió entrar sin ser notadas. Subaru no sabía nada sobre ellos, excepto esa cosa. Al optar por no comprender, Subaru dejó de lado su ansiedad y aceleró el paso. Como si intentara dejar atrás el miedo y la incomodidad, echó a correr hacia la salida de la mansión. En cuanto a esas sombras incomprensibles, cuyo propósito y existencia estaban completamente fuera de su alcance, simplemente renunció a intentar encontrarles sentido.
Por eso, no se dio cuenta, o quizás ignoró deliberadamente, el hecho de que las sombras se dirigían en la misma dirección de la que él acababa de venir. Todavía en una carrera desesperada, Subaru tropezó con algo. Cayó al suelo con fuerza y se golpeó el hombro contra el suelo. Gimiendo de dolor, Subaru miró reflexivamente a lo que lo había hecho tropezar y se encontró con los ojos vacíos y sin vida de Ben Childe. Ah. Finalmente, al darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor, Subaru comenzó a gritar frenéticamente. A su alrededor yacían innumerables cadáveres. Guardias con armadura, figuras sombrías como las que acababa de ver y varios otros con equipos y armas desiguales. Los guardias eran los menos numerosos y muchos no presentaban ninguna herida mortal. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. La bondadosa Reinil, la estricta pero satisfactoria vida de sirvienta, los días pasados entrenando con la Guardia Real, las lecciones de magia nocturnas de Bernier y Eileen, ¿cómo terminó todo así? Sí, ¿por qué? Se lo merecen, se lo merecen, se lo merecen. Félix, Wilhelm, Winston, los muchos sirvientes de la mansión que nunca le creyeron. Porque no confiaban en él, este fue el resultado. Tenía que ser su culpa. No te quedes distraído en medio del campo de batalla. Una voz atronadora. Subaru sintió una fuerza tremenda que lo arrancaba de su sitio. Un segundo después, llamas negras envolvieron el lugar donde acababa de estar. ¡Ay, qué fastidio! Me tomé la molestia de encargarme a esa pulpa de carne gratis. En el cielo se alzaba un enorme dragón negro, un ser de innumerables historias, cubierto de escamas y vivo en esta pesadilla. Mala suerte, ¿eh? Pero este tiene órdenes de Lady Reinilde de protegerte. Subaru, hora de irse. Antes de que Subaru pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ya estaba en el aire. El guandao de Leander cortó por completo la cabeza del dragón, pero al instante siguiente, el cadáver sin cabeza continuó atacando. No, no era solo que seguía moviéndose. El monstruo había desarrollado una nueva cabeza y continuó su ataque a Leander. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 73. 35. The Cowardly Boy. El niño cobarde. Se estrelló, o mejor dicho, se estrelló, contra un cadáver, con todo su cuerpo convulsionado por el dolor, como si se hubiera desmoronado. Pero gracias a ese dolor, Subaru estaba completamente despierto. Y entonces entendió. Fue solo por casualidad que apareció en medio de un campo de batalla entre dos monstruos y no se dio cuenta de la guerra en curso. La batalla aún no había terminado. Al ver a los innumerables salvajes empapados de sangre a su alrededor, Subaru instintivamente comenzó a correr, huyendo de la mansión. Subaru corrió a través de las puertas de la mansión aturdido. Podía sentir el choque de las espadas detrás de él cada vez más débil. Quizás la lucha estaba llegando a su fin, o quizás el sonido simplemente no podía viajar tan lejos. De cualquier manera, Subaru no tuvo el coraje de mirar atrás. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Subaru se preguntó a sí mismo, con lágrimas de arrepentimiento brotando de sus ojos. Estaba demasiado débil. Demasiado débil. Si tan solo hubiera, Subaru pensó en la chica y de repente se dio cuenta de que una vez más había traicionado su amabilidad. Corrió a ciegas hacia adelante, cabizbajo, quién sabe cuánto tiempo. Luego tropezó y cayó al suelo. ¿Por qué resultó así? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué debo hacer para vivir en paz en este mundo? Aunque, era tan divertido antes, de repente convocado a un mundo diferente, obligado a sobrevivir en un lugar del que no sabía nada. En este mundo, donde solo la ansiedad había echado raíces, solo esa mansión lo había aceptado con paz y bondad. Aquellos días, aquel tiempo, aquella única semana que había pasado allí, ahora se sentían tan distantes, tan queridos para el Subaru actual. ¿Debería volver a la mansión o intentarlo de nuevo? ¿Por qué debería esforzarme tanto? ¿Para Reinilde? ¿Esa chica perfecta, esa chica invencible, realmente necesita mi ayuda? ¿Para los sirvientes de la mansión? ¿Por qué debería trabajar tan duro para personas que ni siquiera confían en mí? La voz que lo instaba a rendirse era dulcemente tentadora. Mientras la gente tenga excusas, creará y elegirá la opción que más le convenga. Subaru no sintió que estaba equivocado. Al fin y al cabo no es así como somos los humanos. Subaru miró el bosque y de repente recordó su última muerte. El momento de la muerte. Entonces, una tercera opción surgió con claridad en su mente. Si simplemente muero, al decirlo en voz alta y clara, Subaru de repente sintió que era un plan brillante y una sonrisa se dibujó en sus labios. Si morir significa empezar de nuevo, volvería al primer día en la mansión y comenzaría de nuevo, ¿no?
Si volviera a ese primer día, Reinhild y los demás estarían allí. Subaru sería un sirviente de la mansión, interactuando tranquilamente con todos. Luego, en la noche del séptimo día, se quedaría dormido y moriría nuevamente. Podría repetir ese ciclo, una y otra vez, hasta alcanzar el límite de su regreso por muerte. Podría sumergirse en esos días pacíficos para siempre. Sí, la primera muerte no dolió en absoluto. Si fuera codicioso, incluso podría repetir ese ciclo. ¡Qué buena idea! No hay mejor salvación que esa. Por supuesto, incluso simplemente morir no estaría mal. Después de todo, la muerte podría liberarlo de este infierno sin fin, ¿verdad? ¿Y alguien lamentaría su muerte? No importaría que alguien como él muriera. Ah, tal vez Reinhild lo haría. Pero como esta vez murió tanta gente, sumarse al número no cambiaría nada. Subaru se levantó nuevamente y miró a su alrededor, luego sonrió. Un acantilado. ¡Qué arreglo divino tan perfectamente sincronizado! Subaru estaba convencido de que esto era el cielo concediéndole paz a su tonto y lastimoso ser. Se puso de pie tambaleándose y caminó hacia el acantilado, como si lo hubieran invitado. El viento era fuerte, soplaba directamente hacia él y le levantaba la ropa. Subaru estaba de pie en el borde del acantilado, mirando el cielo azul. Al pie del acantilado había hileras de paredes rocosas afiladas. A unos 10 metros de profundidad había una amplia zona rocosa. Si se caía desde esa altura, no habría forma de que sobreviviera. Mientras miraba las rocas desnudas de abajo, imaginó vívidamente su espantosa muerte. El latido que había olvidado regresó. Sus entrañas se retorcieron, su respiración se volvió errática y el sudor empapó todo su cuerpo. Sintió un frío insoportable. Subaru cerró los ojos. Así, si cierro los ojos y doy un paso hacia adelante, todo habrá terminado. Pero estando de pie en el acantilado, el cuerpo de Subaru no se movía en absoluto. Solo sus rodillas temblaban, como si le rogaran. Extendió la mano para intentar detener el temblor, pero al agacharse, sus rodillas cedieron y perdió el equilibrio. Su pose parecía la de una reverencia al cielo. Subaru mordió el labio, frustrado por su propia miseria. Solo un paso más, y ni siquiera puedo hacer algo tan simple, porque me falta coraje, no puedo hacerlo. Su resolución y determinación eran ridículamente frágiles. Ese era Subaru ahora, agachado, llorando. Ni siquiera sabía el significado de estar vivo, pero temía demasiado a la muerte como para quitarse la vida. ¡Qué lástima! ¡Qué vergüenza! Arañándose el suelo, Subaru gimió. Hasta que se le acabaron las fuerzas, siguió llorando su miseria, ahogándose en el arrepentimiento. Cuando una imagen apareció inconscientemente en su mente, Subaru pensó que estaba teniendo una pesadilla. En una habitación bien iluminada, el viejo Rom lo esperaba con bebidas. Emilia sostenía un libro, esperándolo. Felt estaba tirando de su vestido. Reinhild estaba a su lado, sonriendo con ironía. Sin querer, Subaru sonrió. Tuvo un sueño tan cálido y feliz. Entonces Subaru se despertó, como si cayera del cielo al suelo, jadeando en busca de aire. Por fin te despertaste. Subaru miró hacia arriba y se dio cuenta de que ya era de día. De pie frente a él estaba Bernie, cubierto de sangre. ¿Tienes algo que explicar? ¿Explicar? Cambiaré la pregunta. ¿Qué facciones estuvieron involucradas en este ataque? No sé. ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo? Lo vi con mis propios ojos. Cómo los cultistas de las brujas protegieron tu escape con sus vidas. Confirmé que fuiste tú quien abrió la puerta del refugio desde adentro. No mucho después de que te fuiste, los cultistas invadieron el refugio. Y el veneno también fue obra tuya, ¿no? Respóndeme. Una vez más elevado en el aire, Subaru luchó violentamente, pero no pudo liberarse del agarre de Bernie. Su conciencia comenzó a desvanecerse por falta de oxígeno. En ese momento, Subaru cayó al suelo. Si tienes ganas de hablar, habla. Subaru quedó en la oscuridad. Su visión quedó envuelta en oscuridad. No podía oír ningún sonido. No hay cifras a la vista. Incluso estirando las manos, no podía distinguir si estaba tocando el suelo o una pared. Un entumecimiento opresivo se extendía sin control. En ese instante, Subaru comprendió. Había caído en un sudario. Aunque no estaba seguro, a juzgar por el dolor en la garganta, debió haber gritado muy fuerte. Más lejos, Subaru esperaba que su voz pudiera penetrar esa nada vacía. Pero no recibió ninguna respuesta. No podía decir cuánto tiempo había pasado. No podía sentir nada del mundo exterior. Solo su espíritu se iba desgastando continuamente.
Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 74. R15. De Invincible Girl. R15. La chica invencible. Al arrojar el cadáver de Cecilus al pozo formado por la batalla, la muchacha se tambaleó mientras se ponía de pie. En ese momento, Reinilde estaba cubierta de heridas, tantas que ni siquiera ella esperaba estar tan gravemente herida. Su cuerpo estaba cortado por todos lados, y el uniforme blanco del caballero estaba manchado de rojo con la sangre del enemigo y la suya propia. Aunque estaba completamente exhausto, Reinilde no tenía intención de descansar. Sosteniendo la espada del dragón desenvainada, se movió hacia donde habían aparecido los conejos, abandonando el campo de batalla. Los microespíritus en el aire comenzaron a curar sus heridas físicas, que podían repararse fácilmente, pero la fatiga mental era mucho más difícil de eliminar. Reinilde podía sentir que sus protecciones divinas reaparecían gradualmente. Mirando la espada del dragón en su mano, mostró una sonrisa confiada. Reinilde estaba segura de que en ese preciso momento, ella era incluso más fuerte que cuando salió de la mansión por primera vez. En apenas unos minutos vio el pueblo que había sido completamente devorado. Aunque sus heridas no estaban completamente curadas, la niña aún levantó su espada. El maná en la atmósfera se reunió rápidamente hacia la espada del dragón. El espacio mismo pareció incapaz de soportar la presencia de la espada y se hizo ánicos. ¡Qué monstruo! Actúa puramente por instinto. Reinilde observó la multitud de conejos que salían corriendo del pueblo. Su número era tan grande que parecía un maremoto blanco que se movía hacia ella. La expresión de la niña se volvió firme. Un desastre natural así no debería existir en este mundo. Ajustando ligeramente el ángulo de su espada, cortó. En ese instante, el mundo ante Reinilde fue destruido, literalmente reducido a la nada. Una aterradora explosión de energía mágica explotó. En ese instante, el mundo se reinició. El pantano nororiental de Astrea desapareció y fue reemplazado por una llanura floreciente y cubierta de flores. Conejos. Sintiendo el peligro por instinto, Reinilde blandió su espada. Al observar los cadáveres de los conejos en el suelo, se dio cuenta de la abrumadora cantidad de ellos que aún la rodeaban. En ese momento, Reinilde inclinó la cabeza confundida y luego volvió a agarrar la espada del dragón. En el segundo siguiente, el rugido de la batalla resonó por las llanuras. Mineral mágico. Después de eliminar a los conejos frente a ella, Reinilde buscó el área donde habían reaparecido. Ella encontró un trozo de mineral mágico que emitía maná. Al ver a los conejos pululando alrededor del mineral, Reinilde recordó de repente el rumor de que los conejos se sienten atraídos por lugares con abundante maná. Alguien desvió a los conejos usando mineral mágico. Frunciendo el ceño, Reinilde miró a los conejos devorando el mineral mágico. Pero rápidamente recordó que los conejos operaban con una conciencia colectiva. ¿Debería esperar a que terminen de comer el mineral y se reagrupen antes de eliminarlos de una sola vez? Pero pensando en el informe de Otto sobre la cantidad anormal de mineral mágico y la tensa situación actual, Reinilde inmediatamente rechazó esa idea y suspiró. A juzgar por lo anterior, el maná contenido en los golpes de mi espada excede al del mineral mágico. La espada del dragón se balanceó una vez más. En ese instante, el conejo blanco, una de las 3 grandes bestias mágicas que habían devastado el continente durante 400 años, fue completamente borrado de la historia. Pero incluso habiendo logrado tan gran hazaña, la muchacha no sentía alegría en su corazón. Su rostro estaba lleno de tristeza. Mirando los restos de los aldeanos esparcidos por la tierra, la niña caminó inconscientemente hacia ellos. Pero recordando el tiempo perdido en erradicar a los conejos, se mordió el labio y se puso de pie. Lo siento. Cuando todo esto termine, volveré y te enterraré. Dijo esto y luego dejó una cicatriz de espada. Esa cicatriz de espada instintivamente infundiría miedo en cualquier criatura que la viera. La muchacha hizo una profunda reverencia hacia el muerto y luego abandonó rápidamente la escena. En el noroeste, las bestias mágicas seguían causando estragos. Pero las bestias mágicas, después de todo, no eran como los conejos. Ilimitadas en número. Incluso los domadores de bestias más fuertes solo podían controlar una cantidad determinada. Cuando Reinilde llegó, solo unas pocas bestias mágicas poderosas aún estaban en pie. A su alrededor había innumerables cadáveres de mercenarios y civiles con armas. Irlanda, Reinilde llamó suavemente el nombre del subordinado que supuestamente debía haber llegado antes que ella. En el momento siguiente, la niña cayó del cielo y aterrizó en el suelo.
La carga de un jabalí de roca, conocido por su defensa y fuerza, fue detenida con una mano por la muchacha. Luego, usando su mano izquierda transformada en una espada, golpeó al jabalí. La bestia, inmune a espadas y lanzas, fue dividida en dos por lo que parecía una broma de ataque. Varias bestias mágicas poderosas sobrevivientes en la escena miraron fijamente a la niña. En el instante siguiente, se dieron la vuelta y huyeron hacia las afueras de la ciudad en pánico. Pero antes de que pudieran correr lejos, sus cuerpos fueron cortados por la mitad, cortados por armas que Reinhild había recogido y arrojado casualmente. Habiendo resuelto todas las bestias mágicas en un instante, Reinhild miró a su alrededor los cadáveres. La escena no fue tan espantosa y sangrienta como la que habían causado los conejos, pero el impacto que dejó en Reinhild fue mucho más fuerte, porque conocía a todas las personas en su territorio. Ella podría nombrar cada cadáver que yace allí. Había mercenarios que ella había llegado a conocer, llenos de sueños. Había criminales que ella había salvado. Había niños que ella había sacado de los barrios marginales. Hubo ladrones que recurrieron al crimen durante la caída de sus padres, solo para sobrevivir. Al momento siguiente, la niña volvió a vomitar. Señora Reinhild. Estoy bien. Por cierto, ¿no han aparecido Erin y los demás? Al escuchar la voz preocupada de un funcionario de la ciudad detrás de ella, Reinhild preguntó. Señora Reinhild, aparte de usted, no hemos visto ningún refuerzo. Veo. Reinhild comprendió en su corazón. Si aún no habían llegado, lo más probable es que ya estuvieran muertos. Ella miró a su alrededor y luego le dijo al funcionario. Entiérrenlos. Luego informen de los daños a la mansión Astrea. Después de hablar, la niña apareció de repente detrás de una chica de cabello azul. Esta era la única chica que Reinhild no reconoció. Usando su protección divina del juicio, confirmó que la niña tenía la protección divina del control de bestias. Eres el domador de bestias responsable de esos monstruos en el cielo, ¿no? Meili no sabe de qué estás hablando. La protección divina temporal de Windsor reveló claramente el viento de mentiras en el cuerpo de la niña. Puedo ver a través de las mentiras. Dime, ¿quién te envió? ¿Crees que lo diría? Si te lo dijera, mi madre me mataría. Veo. Reinhild dudó por un momento mirando a la chica, pero al ver los cadáveres a su alrededor, agarró su espada. Si me respondes ahora, podría considerar perdonarte la vida. Qué lástima. Meili no sabe nada. Solo cumplo las órdenes de mi madre. Reinhild lo entendió. La chica realmente no lo sabía. Al instante siguiente, la espada de la chica se deslizó por el cuello de Meili. Señora Reinhild. Sea cual sea el motivo, los crímenes que cometió fueron reales. Pero en el momento en que murió, sus pecados fueron pagados. Así que entiérrenla directamente. En el instante siguiente, Reinhild desapareció en el cielo teñido de rojo por el sol de la mañana. Anuncio importante. Nuevo fanficción. Por favor juega Zwo conmigo. Emiya Shirou, ahora llamado Ikigaya Shirou, reencarnó en un mundo pacífico. Su sueño de convertirse en un héroe parece imposible en este mundo, donde solo hay paz. Hasta que un día, un kawaii de pelo rosa le cambió la vida después de convencerlo de jugar un juego para móvil. Mash. Por favor juega Zwo conmigo, senpai. Fanficción multicrossover. Fate Stay barra Night Zwo Oregairu Sao y más. Como siempre, sigue leyendo, 60 capítulos, en mi Patreon. Allí también podrás leer mis otros 9 fanficción. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 75. R16. The Girl's Choice. R16. La elección de la chica. Que descanse en paz. Reinhild tembló mientras cerraba suavemente los ojos de la muchacha que la había adorado en vida. Aunque sabía que algo malo podía estar sucediendo en la mansión, ver sus cadáveres la hizo detener sus pasos. ¿Grieta? De repente Reinhild miró hacia arriba. La fuente eran bestias mágicas que ni siquiera reconocía. Aunque no mostraron signos de hostilidad, la chica que había luchado toda la noche no dudó en atacar. Para no dañar los cuerpos de la guardia y Eileen, Reinhild se abstuvo de desatar un corte que destrozara el mundo. Afortunadamente, las bestias parecían tener ojos solo para ella. De lo contrario, no habría podido garantizar la seguridad de los cadáveres. Cada vez más bestias mágicas, sin mostrar hostilidad, se abalanzaron sobre Reinhild. Ella estaba llena de dudas, pero no tenía intención de mostrar misericordia. Porque eran bestias mágicas. Ese momento, cuando vio una mirada familiar en uno de sus ojos. Esa expresión de lucha y dolor. Padre. Por primera vez, la espada de Reinhild falló.
La bestia de ojos negros y azules cayó al suelo, apenas con vida. Ja ja ja. Por fin te diste cuenta de lo genial que fue este espectáculo. Con una voz aguda y chillona, los movimientos de las bestias se detuvieron. ¿Qué? ¿Te comió la lengua el gato? ¿Tanto te emociona mi hermosa voz? Adelante, agradéceme por darte la generosa oportunidad de vengar a tu padre. Ja 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 ja. Reinhild volvió su mirada llena de odio hacia la voz. Era una rata. Pero la maldad que emanaba de sus palabras provocaba náuseas. Te mataré. ¡Qué maravilloso! No pensé que ni siquiera tú pudieras sentir odio, santo de la espada. Yo también me sorprendí. No sabía que mi corazón pudiera albergar tales emociones. ¿Quién demonios eres? ¿Y a qué te refieres con venganza? Yo. Soy Capella Emerald Única, la arzobispa de la lujuria del culto de la bruja, amada por todos. La más adorada de todas. En cuanto a la venganza, bueno, cierto padre, por orgullo, envenenó el vino de una subordinada. Solo pensar en las miradas perplejas en sus rostros mientras morían como restos de carne me da alegría. ¿Por qué estás tan enojado? ¿No cortaste también a estas bestias mágicas en pedazos? ¿Incluyendo a tu padre? Ja ja ja. Sí, enfadaos más. Santo de la espada, ¿santo de qué? Los ojos del mundo solo deben, solo pueden, estar fijados en una persona. Solo una persona merece el amor del mundo. Yo, perfecto. Si ni siquiera puedes entender eso, entonces eres peor que un insecto, solo un trozo de carne. Ja ja ja. Definitivamente encontraré tu cuerpo real. El aura de la espada de Reinhild aniquiló a la rata risueña. En ese momento, un leve sonido vino desde atrás. La niña se agachó rápidamente. Sé feliz. Lo entiendo. No dejaré que el odio me nuble la mente. Ofreceré mi lealtad a este país. Lo siento. Reinhild acarició suavemente el cadáver frío y luego se levantó lentamente. Ella claramente no entendió el arrepentimiento de Einkel al morir. Sus ojos ahora estaban fríos como el hielo, mirando a los monstruos que tenía delante. Si no quieres vivir, quédate a la derecha. Si quieres vivir, quédate a la izquierda. Pero no sé si aún te sea posible volver a la forma humana. Tras esperar más de 10 segundos, Reinhild miró en silencio el lado izquierdo vacío. Entonces, levantó su espada. Sabía que el corazón humano no podría soportar tal situación. Al instante siguiente, un destello de la espada, enterró a sus seguidores, a su gente y a su padre. Luego, Reinhild regresó a la mansión y vio a los demás arreglando el jardín. ¿Cuántas bajas? Aparte de los invitados que escaparon durante la batalla y Lord Bernie, que fue a buscarlos, solo quedamos nosotros. Pero Lady Luana también está a salvo. Ya veo, solo quedan unas 20 personas, ¿eh? Señora Reinhild. Ah, lo siento. Iré a buscar a Bernie y a los demás. Reinhild miró alrededor del jardín. Solo unos pocos miembros de la guardia estaban apoyados contra las paredes, descansando, junto con un puñado de sirvientes. Ella abandonó rápidamente la mansión. Por lo menos, no podía dejar que otros vieran su vulnerabilidad en este momento. Winston, aún no me has vencido, Eileen, ¿de verdad fui tu salvación? Si no fuera por mí, quizá aún estarías viva. Ahora que lo pienso, nunca pude escribir mis pensamientos sobre la última comida de Paul. Otto, se suponía que hoy era tu cumpleaños. Reinhild tropezó mientras caminaba. Los vínculos que había construido con tanto esfuerzo durante 11 años casi se habían desvanecido en un instante. Sintió como si su corazón estuviera a punto de romperse. Las llamas de la ira eran casi incontrolables. Pero ella entendió. Realmente poseía el poder de destruir la superficie del mundo. Así que lo único que pudo hacer fue encerrar su corazón, para evitar aniquilarlo todo. ¿Quién sabe cuánto tiempo caminó antes de que Reinhild oyera de repente el grito ronco de Subaru? Corrió al lugar y vio a Bernie observando fríamente a Subaru, quien estaba atado. ¿Qué estás haciendo? En un instante, cortó las cuerdas de Subaru, disipando la niebla que lo rodeaba. Ella preguntó con calma. Reinhild, gracias, gracias, gracias por salvarme de nuevo, señora Reinhild. ¿Dónde está Eileen? ¿Por qué perdí toda conexión con ella? Lo siento. Eileen murió en batalla. Tienes que estar bromeando. ¿Cómo pudo pasar algo así contigo ahí? Reinhild, por favor, dime que esto es solo una broma cruel. Reinhild ni siquiera se atrevió a mirar a Subaru a los ojos. Pero al momento siguiente, notó la intención asesina de Bernie hacia Subaru. Debido al contrato, Reinhild bloqueó el camino de Bernie. Reinhild, no te metas en mi camino. Déjame atacarlo.
Subaru sabe algo sobre el culto de la bruja. Piensa que es como si te debiera un favor. ¿Entiendes, verdad? Si lo interrogamos, conseguiremos muchísima información. Reinhild miró a Subaru con sorpresa. No podía imaginar que hubiera sucedido tanto en la mansión. Subaru, ¿estás realmente conectado con el culto de la bruja? Realmente no tengo nada que ver con ellos, pero incluso si digo eso, probablemente no me creerás. Pero la protección divina de la vista del viento aún activa le permitió a Reinhild saber. Subaru estaba diciendo la verdad. Dice la verdad. Y. Bueno, eso es todo. Subaru, este lugar ya no es seguro. Espero que puedas refugiarte en otro lugar. Prepararé los fondos. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Reinhild instintivamente le tocó la mejilla. Ella no entendía por qué Subaru lloraba mientras la miraba, o por qué se disculpaba con ella. Al momento siguiente, Subaru corrió hacia un acantilado. Te salvaré. Al ver a Subaru saltar del acantilado, Reinhild instintivamente extendió su mano. Pero al recordar la tragedia que sufrió aquella roba ese a quienes intentó ayudar, finalmente decidió no actuar. Ella ya no quería formar ningún vínculo con los demás. 1 comentario 0 comentarios. Votar 1 queda.